Hermanos, bueno, vamos a continuar con la temática, aunque vamos a cambiar de tema, ¿ya? Igual, como recién comimos, así, espero que no nos dé sueño, porque recién come da sueño, ¿cierto? Así que, bueno, es que aquí corre viento, por lo menos no estamos en un lugar encerrado. Vamos a poner una presentación para exponer. Ahí el joven está tratando de abrirla. Al martes y miércoles. En la Casa de la Cultura. ¿Lo va a hacer en la plaza? Si nos responden, nos vamos allá, pero si no, va a ser en la Casa de la Cultura. Y si ya tienes uno, se lo regalas a alguien. Ajá. Sí, permite ahí en su escenario. Ya, ¿cuántos está ahí? De 12 a 2. Hermano Juan tiene tu persona para que lo tengan. Ya mira, para que invites a unas cuantas visitas. Sí. Además, usted casi no tiene nadie que va a invitar, ¿verdad? ¿No solo lo está bien? Ahí le saco copia. No, ya la hermana ya la conozco que sí le gusta ir, hermano, para que le dé gallo, ¿eh? Sí le da. ¿Cuántos te damos? Vamos a dar un extra para que de ahí tengas unos cuantos. Hermana, ¿cuántos le damos? Pues denme unos 10. Ok, perfecto. No se preocupe. Y ya atrás de aquí pueden poner el resto como anda, le pueden poner lunes a las 6, si me entienden, ya el resto del temario. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre la alimentación, ¿ya? Porque cuando hablamos de salud es bien difícil separar lo que es la alimentación de la salud, porque precisamente nuestra célula y nuestra sangre se forman de aquello que nosotros comemos, así que es importante conocer cómo comer de tal manera de formar una buena sangre. La Biblia dice que la vida, ¿dónde está? En la sangre. En la sangre, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia. Y es verdad, porque si la sangre es impura, el cuerpo se enferma. Porque cuando la sangre está sucia, el torrente sanguíneo recorre sucio y por lo tanto el líquido vital llega sucio a los órganos y empieza a formar células anormales, impurezas, ¿cierto? Empieza a generar que células anormales forman tejidos anormales, tejidos anormales forman órganos defectuosos y por lo tanto vienen los problemas. Así que la vida está en la sangre y necesitamos aprender cómo formar una buena sangre. Gracias. Y bueno, dentro de toda la cantidad de factores que influyen en la sangre, conocemos lo que se llama los 8 remedios naturales, ¿cierto? Casi todos han oído de eso. Pero también tenemos otros de ellos más que a veces no están dentro de los 8 remedios, pero que también son bien importantes, ¿ya? Como por ejemplo, todas las que tienen que ver con la parte emocional. ¿Por qué nos enfermamos muchas veces? No solamente por alimentación, también nos enfermamos porque tenemos las emociones alteradas. Y cuando las emociones están alteradas, afectan el proceso digestivo, ¿ya? No es lo mismo si yo me como un alimento de buen humor, y relajado, que si me lo como tenso, nervioso o enojado, ¿cierto? O preocupado. Entonces a veces, ¿qué es lo que hacemos? La gente común tiene la costumbre de ver las noticias, ¿cierto? Y cosas así. Hermana, ¿también hace daño comer apresurado? Claro, también hace daño. El comer apurado lo que hace es que no se puede digerir bien el alimento, ¿ya? Porque cuesta más esos trozos grandes digerirlos. Y por otra parte también la saliva contiene muchísimas proteínas que se llaman enzimas. Y la función de las enzimas es
acelerar los procesos, ayudar a que los procesos se hagan de forma más eficiente. Pero cuando nosotros no tenemos una buena ensalivación, no le estamos aportando, y la digestión comienza en la boca, pero con la saliva. Entonces, estamos metiendo un alimento sin saliva, va a ser más difícil digerirlo, ¿ya? Ya recargamos más el estómago, se hace más lento todo. Y muchas veces eso de comer apurado tiene que ver porque estamos ajetreados, ¿cierto? Estamos ansiosos, entonces las emociones influyen en eso también. Y cuando comemos nervioso, el cuerpo, en vez de estar con todo en orden, empieza a ponerse tenso por dentro. El cerebro se relaciona con todo el estómago y todo el aparato digestivo a través de los nervios, ¿ya? De un cableado que tenemos. Igual que los cables eléctricos, nosotros tenemos un sistema que se relaciona por el sistema nervioso con todos los órganos. Y hay un nervio que se llama, a ver si lo saben, un nervio que va desde el cerebro hasta todo el aparato digestivo. ¿Saben cómo se llama? El nervio vago. ¿Ya? Nervio vago. ¿Han escuchado el nervio vago? ¿Vago? Vago. Ese nervio vago recorre todo el aparato digestivo, desde el estómago hasta todo, hasta el intestino grueso, ¿ya? Entonces cuando está el sistema nervioso alterado, el nervio manda toda esa señal y empiezan el aparato digestivo a comprimirse, ¿ya? Entonces los pasos que tenemos, que se llaman esfínter, ¿han escuchado eso de esfínter? Sí. Ya, el esfínter en el fondo son como, el otro día en una charla que vimos allá en Cuautla, me preguntaban, ¿saben lo que es un esfínter? Me dijeron como unas puertas. Y efectivamente esos son puertas, ¿ya? Que abren y se cierran. ¿Ya? Entonces cuando, por ejemplo, tiene que pasar desde el esófago hasta el estómago, esa puerta se abre. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese esfínter, saben? Pilórico. ¿Ya? Esfínter pilórico. Entonces ese esfínter se abre y se cierra, se abre y se cierra. Cuando viene alimento se abre. Cuando ya tiene que cerrarse, ya dejamos de comer, ahora que ya dejamos de comer, ese ya se cerró. Y el estómago empieza a trabajar. Pero cuando comemos a cada rato, ¿qué pasa? Se abre, se cierra, se abre, se cierra y se vence, se daña. ¿Ya? Entonces hay que dejar ya que el estómago ahora trabaje tranquilito y haga su proceso. Y después se vacía el estómago y ya va hacia el intestino delgado, ¿cierto? Y ahí hay otro esfínter que abre y cierra, ¿ya? El esfínter se abre y cierra. Y bueno, ese también se vence a veces, ¿ya? Entonces empieza a haber filtración del contenido del intestino delgado, se devuelve al estómago. Otras veces ese se cierra, se queda cerrado y no baja. Entonces hay muchas personas, un gran número de personas que tienen la sensación de que comen y el alimento no se les digiere rápido. Tiene la digestión muy lenta, ¿ya? Demora muchísimo. No sé si pudieron poner el PowerPoint o no. No, ya fue su hija por la fue a buscarle. Entonces cuando pasa eso, la persona, ¿qué pasa cuando no puede vaciar? Se siente malestar, ¿ya? Y eso tiene que ver con un daño del sistema nervioso. Entonces, por esa razón, hermanos, cuando nosotros tenemos emociones que alteran nuestro sistema nervioso, ¿como qué emociones? A ver, ¿cuáles son emociones negativas? A ver. Enojo. ¿Enojo? ¿Ya? ¿Qué más? Tristeza. Ansiedad. ¿Ah? Rencor. Muy bien. ¿Qué más? Ira. Estrés. Miedo, temor, ¿ya? Miedo, culpa también. La culpa también produce miedo. ¿Se acuerdan que le pasó a Adán cuando pecó? Y cuando venía Jesús, venía el Señor a visitarlo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Se fue a esconder. ¿Por qué se escondió? Porque dijo que tuvo miedo, dice, ¿no es cierto? Y el miedo fue el que generó, empezó a ver la muerte. Cuando el Señor le dice a Adán que si comen le dice del fruto van a morir. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo la serpiente engañosa? No moriréis. No moriréis, ¿cierto? Pero finalmente igual murieron, pero no murieron en el momento, pero sí, desde el primer momento empezó a haber muerte celular. ¿Ya? Ellos antes no tenían muerte celular, pero empezó a haber muerte celular. Y la muerte celular se activa más cuando hay culpa. ¿Ya? Se activa más. Entonces una persona que peca mucho, ¿qué pasa después? Empieza a tener un envejecimiento, porque mueren más células de las que se renuevan. Entonces, nosotros, Dios, en su misericordia, nos ha dejado estos principios que son, en el fondo, para ayudarnos a tener una vida más plena en el paso por esta tierra. Obviamente, finalmente, todos morimos en algún minuto, pero la idea es vivir por lo menos de buena calidad de vida, ¿ya? Una vida en abundancia, una vida de servicio, donde podemos tener paz mental.
para que nuestra mente esté receptiva a lo espiritual, como decíamos delante. Si nuestra mente está abrumada, no podemos recibir lo espiritual, estamos puro pensando en nuestras circunstancias, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que todo pasa porque a lo mejor esto es lo que había que hablar ahora, primero antes de entrar al tema, ¿ya? Porque ahora recién tenemos la presentación, está un poquito así como que se enfocó, no sé si se puede enderezar. Ya. Bueno, aquí vamos a hablar de un aspecto, el tema de la salud es muy amplio, podemos hablar de muchas cosas. De cada detalle de que Dios habla de la salud, nosotros podemos hacer un tema, ¿ya? Así que la invitación, hermanos, en esta tarde es que todos los que están aquí aprendamos para también enseñar, ¿ya? Para que lo que yo comparto aquí ustedes lo mejoren, o sea, son principios, ¿cierto? Y que si nosotros empezamos a investigar, como decía delante, que cada miembro debe hacer un estudio, ¿cierto? Debe estudiar cómo funciona el cuerpo humano, cómo curar, cómo prevenir las enfermedades. Y Dios ha dejado harto mensaje respecto a eso. Pero, no sé si mi hija está... Sí. ¿está transmitiendo? Sí. Wow. Ya. Bueno, Dios ha dejado harto mensaje respecto a eso. Nos dejó varios libros, ¿cierto? Aparte de la Biblia, que la Biblia es el libro mayor. Pero ¿qué otros libros nos ha dejado? A ver si los conocen. ¿Sí? Pero respecto a la salud. La temperancia, el Ministerio de Curación, Consejo sobre el régimen alimenticio, Consejo sobre la salud, ¿cierto? Sí. También dejó los libros para la mente, que son espectaculares. Mente, carácter y personalidad. Mente, carácter y personalidad, que tiene está dividido en 2 tomos, ¿cierto? Entonces, tiene mucho contenido. Si uno lo estudia en detalle, nosotros de cada párrafo prácticamente podemos ir sacando un tema, ¿ya? Es lindo cuando nos dedicamos a la obra del Señor y vamos sacando temas. A lo mejor no todos les gusta predicar así desde el púlpito, pero algunos que quizás piensan que no lo pueden hacer es porque no han dejado que Dios lo forme, ¿cierto? Porque Dios a todos nos puede formar para hablar, para dar la palabra, para que haya más predicadores, más gente. Y a lo mejor no lo va a hacer en un púlpito para más personas, pero tal vez sí lo puede hacer en una casa para una familia, ¿cierto? Entonces, a lo mejor en grupos pequeños, no necesariamente en grupos tan grandes, pero aún así tenemos la posibilidad de preparar material, o aunque no tenga un material audiovisual, usted lo puede hacer imprimiendo cosas. Yo tengo una amiga en Chile que ella es bien misionera. Yo nunca la he visto dar un tema así por Zoom ni nada, pero ella hace su obra misionera con toda su gente que se relaciona, ¿ya? ¿Y cómo lo hace ella? Ella imprime material, tanto de salud como material de profecía, ¿ya? Entonces, ella lo que hace es imprimir lo más grande que puede y lo manda a ¿cómo le llamarán acá? A laminar, claro, para que quede duro. A veces lo anilla, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, del descanso, de la alimentación, y más o menos lo que uno pone aquí los PowerPoint, lo más importante ella los imprime. Y los tiene así en físico. Porque ella me dice, amiga, mira, cuando ya nos quiten todas las libertades, ni nos vamos a tener, no vamos a andar a lo mejor con un computador y con tantos sistemas en línea. Pero esto en físico yo lo puedo llevar a cualquier parte, ¿ya? Algunos mandan a hacer pendones también, ¿cierto? Y con eso se guían para hablar, para llamar la atención de las personas. Se pueden hacer muchas cosas para mostrar, pero también lo principal es aprender a tratar con lo práctico, aprender los talleres de cocina, aprender a la terapia. Y los felicito porque ustedes cocinan bien rico y bien sano, ¿ya? Y además de eso hay harta variedad de alimentos, así que pueden hacer hartas cosas para la comunidad incluso, ¿ya? Para enseñar a la gente a comer sano. La palabra de Dios, en la escrito profecía dice que es muy, de todo el oficio, el que más Dios le gusta, el que más valora, es la habilidad de cocinar, ¿ya? De cocinar, eso es como la mejor prédica es cocinar correctamente, enseñar a la gente a comer sano, ¿ya? Bueno, aquí en este tema vamos a hablar sobre la dieta equilibrada y la combinación de alimentos, que es un tema que es bien importante porque podemos cocinar sano, pero a veces en algunas cosas podemos mejorar más para que sea mejor todavía la alimentación, ¿ya? El Señor nos dice en su palabra en Éxodo 15:26 que si nosotros oímos atentamente su voz, ¿cierto? Y hacemos lo recto delante de sus ojos y demos oído a sus mandamientos, guardamos todos sus estatutos, nos hace una promesa, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa? Dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. Amén. Porque yo soy Jehová tu sanador.
Y Egipto, ¿cierto? También representa los poderes paganos, ¿cierto? También representa el mundo pagano. Hoy día, actualmente, Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el paganismo, en la gente que no considera a Dios en su vida, hay muchas cosas que no se siguen porque no se saben y hay mucha enfermedad, ¿cierto? Pero también entre el pueblo de Dios, lamentablemente, igual tenemos mucha enfermedad. Y precisamente eso sucede porque hemos sido inconsecuentes a la luz que se nos ha dado, lo que hablábamos delante, ¿cierto? La luz de la inconsecuencia es la que nos ha guiado. Entonces, en mayor o menor medida, hemos sido desobedientes y eso nos ha hecho enfermarnos. Y ciertas personas finalmente destacan en que son más sanos, pero no es toda la masa de gente que podría hacerlo, ¿cierto? De hecho, siempre se destaca, en el adventismo se destaca Loma Linda, que se le llama una de las zonas azules, que hay centenarios, ¿cierto? Yo tengo un par de amigos mexicanos que viven en Loma Linda, y ella los quiero mucho, ellos son médicos ambos, y ella me decía en un viaje que hicimos el año pasado a Brasil, ¿sabes, amiga, que ya Loma Linda, ya no, quedan esos centenarios, me decía? Y bueno, no me lo decía en ese tono, me lo decía como hablan ustedes, en su tono mexicano. Pero ya nada más quedan esos, me decía, y los que ya, los antiguos, pero ya los nuevos no, me dice. Los nuevos no, ¿por qué? Porque ya se cambió la forma de comer, entonces ya los hábitos no son iguales. Entonces, no es que todos los nuevos, los jovencitos, todos van para centenario, me decía ella. Ya no es así. Ya llegó McDonald's, me decía. Entonces, eso va pasando en los países donde antes eran así, después ya no. El otro día fui a Cuautla, y en Cuautla también me decían ellos que antiguamente era muy común que ahí vivían gente de muchos años, que era conocido el pueblo porque vivían 100 años las personas, muchos años, pero que ya no es así tampoco. ¿Y por qué les preguntaba yo, por qué creen ustedes que ya no es así? Porque ellos ni siquiera tampoco es que tengan tanta luz, digamos, como nosotros, ¿cierto? Como con los niños que hemos hablado. Pero ellos, decía, tenían una vida más sana porque viven del campo, comían vegetales, y me decían, es que las carnes ya no están, porque comen carne, ¿sí? Y las carnes ya no están como antes, ¿cierto? Están muy llenas de hormonas, llenas de químicos, la alimentación es artificial. Ellos mismos sacaban sus conclusiones de las personas asistentes, ¿cierto? Entonces, eso está pasando en el mundo porque el Satanás ha usado ese método para dañar a la humanidad. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Lo que quiere es que muera más gente que no conozca a Cristo, que no tenga esperanza, ¿cierto? Que muramos sin estar a cuentas con el Señor. Bueno, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó con un propósito, ¿cierto? ¿Cómo lo creó? Dice, bueno, apenas se nota, pero dice que Dios lo creó a imagen de Él, ¿cierto? A imagen de Dios. Y la voluntad del hombre estaba en armonía con la voluntad de Dios, hasta que Él se dio al pecado, pero antes de eso Él hacía todo en la voluntad de Dios. Además, su mente tenía una comprensión amplia de lo divino, ¿ya? La mente de Adán y Eva era muy amplia. Nosotros tenemos apenas una mente así comparada a la que tenían ellos, ¿ya? Ellos comprendían muchas cosas y tenían afectos puros, ¿ya? Todos sus sentimientos, sus afectos eran totalmente puros. Su apetito y pasión estaban bajo el dominio de la razón, ¿ya? No de los instintos, ¿ya? Eran santos, eran felices de llevar la imagen de Dios. Ellos están en armonía. A ver, aquí que dice, bueno, no me alcanzo a leer, ya. Pero les gustaba hacer la voluntad de Dios. Ese era el hombre, ¿cierto? Con perfecta obediencia a la voluntad divina. Tenían perfecta obediencia, eso, lo hacían era perfecta obediencia, ya no era una obediencia forzada, nada, ellos les nacía y lo hacían felices. Hasta que hubo un momento que decidieron dejarse tentar. En el fondo se fijan que Eva decidió dejarse tentar, porque Eva se fue a exponer a la tentación. Ella, si no se hubiese apartado de su marido, probablemente juntos se hubiesen fortalecido, pero ella partió por su lado, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en los matrimonios muchas veces, ¿cierto? Que cada uno toma distinto camino y se rompe el lazo, ¿cierto? En las familias también pasa eso. El salmista dice que cuando veo tus cielos, óbrate de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos.
todo lo puso Dios a los pies del hombre, ¿cierto? Le dio total soberanía de todo lo que estaba creado. Pero el hombre no valoró eso, ¿cierto? Y el hombre se vio y ya perdió todos esos privilegios en gran medida. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros nos volvamos a la imagen de Él, ¿cierto? Quiere que ejerzamos la temperancia, que es lo que nos permite abstenernos completamente de todo lo que es perjudicial y usar cuerdamente lo que es saludable, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión por alguna cosa, tenemos que pensar, ¿esto me beneficia o me perjudica? Si uno ya tiene la duda es porque no debería de estar ahí en eso, ¿ya? En todos los hábitos, por ejemplo, incluso en hábitos que a veces a algunos nos cuesta más que a otros, como el dormir temprano, por ejemplo, ¿ya? Si yo me acuesto más tarde porque voy a estar, ya sea ordenando mi casa o lo que sea, pero eso me beneficia o me perjudica. Me perjudica, entonces muchas veces justificamos algo que no estamos haciendo bien porque supuestamente estamos haciendo otra cosa más importante, pero en realidad Dios nos dice como reglas claras, ¿cierto? Cómo vivir, nos da como instrucciones súper claras y sencillas, pero nosotros enredamos más la cosa porque somos un poco tercos, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza de rebeldía. En cuanto a los principios divinos de la temperancia, hay un principio que dice Eclesiastés 10:12. ¿Ya? Bueno, dice dos principios ahí en ese versículo. Dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. ¿Ya? ¿Qué dos principios vemos ahí? Comer a horario, ¿cierto? Un horario definido, sin saltarse la comida, tampoco comer entre horarios, ¿cierto? Comer cuando corresponde, tener como horario definido. Y también dice que es para reponer fuerzas y no para embriagarse. ¿Qué significa eso? Que no es para comer en demasía, que eso nos embriague, porque cuando comemos mucho se produce una fermentación más allá de los grados que debería ser, y eso genera alcohol, ¿ya? Y eso nos embriaga. Claro, no nos damos cuenta porque no es como el que toma el tequila, ¿cierto? Va a tomar tequila y toma ahí y se emborracha, así queda tirado. No, nosotros lo hacemos, es como un grado de alcohol sutil que va de a poquito, pero que en el fondo nos deja ciertos comportamientos parecidos a los borrachos. ¿Como qué comportamiento? A ver, dígame. Hermana, yo he escuchado que la fruta se debe de comer antes de la comida unos 15 minutos. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok. Vamos a hablar, sí. Perfecto. Bueno, estamos viendo un factor que hace emborracharse aquí, ¿cierto? Que es comer mucho, ¿ya? A un alimento sano, ¿ya? Comer mucho nos genera mucho recargo del estómago y por lo tanto se produce más lenta la digestión y se produce alcohol, porque muchas veces la comida lleva carbohidratos, que es azúcar en el fondo, y al demorarse en digerir eso ya se pone el alcohol, ¿ya? Entonces, ese alcohol nos hace tener conductas de borracho. A ver, ¿cómo qué conductas? Tercos, porfiados, así somos, ¿no es cierto? Y eso de borracho, un borracho te lo quiere mover, ¿no? Ahí se queda. Ahí. Alegadores. Sí, exactamente, andamos peleando, llegando, ¿cierto? También que otra conducta de borracho, ¿ver? A veces nos andamos durmiendo, Sí. ¿cierto? Porque estamos como abotagados, ¿ya? También a veces tomamos decisiones como absurdas, ¿cierto? Muy equivocadas, porque si estamos todos los días comiendo así, ¿cómo va a estar nuestra mente? No está lúcida, ¿verdad? Entonces las decisiones que tomamos, después uno dice para atrás, uy, ¿cómo fui a tomar esa decisión tan absurda, ¿cierto? Y a veces decisiones que nos pesan para toda la vida. Entonces, estamos viviendo en un estado de una embriaguez, ¿ya? Y a veces nos admiramos del que bebe diciendo, ay, ese está borracho. Y a veces, ¿saben qué? Sacamos los exámenes del hígado, sale más borracho aquel que no bebe que el que bebe. Y de verdad se lo estoy diciendo, ¿ya? Entre el pueblo de Dios hay mucha borrachera espiritual, digamos, y eso nos afecta a la parte espiritual, que no estamos razonando bien. Bueno, acá hay un párrafo que dice Elena de White, en el libro, en el devocional Cada Día con Dios, dice, a veces no combinan los distintos alimentos que llegan al estómago, y como resultado de ello, fermentan. Esto provoca muchos trastornos estomacales. Entonces luego dice una instrucción, dice, aliméntese con comida sana y a intervalos regulares, y no llene el estómago con una gran variedad de alimentos en una sola comida, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es variedad de alimentos, ¿ya? Porque, ejemplo, si yo hago dos tipos de alimentos parecidos en una olla, eso ya no es variedad, pues es como una preparación. Pero a veces, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Que comimos y había muchos platos, entonces a uno se tienta de comer de todo un poco.
Y muchas veces, si más encima le echamos demasiado al plato, obviamente que eso nos va a recargar, ¿ya? Entonces, hay que más o menos pedir a Dios que nos dé discernimiento para uno saber cuándo frenar de comer. Tampoco va a comer así como un poquitito y después le va a dar hambre a las 2 horas y va a comer otro, porque no estamos diciendo eso, sino que tener una temperancia, un equilibrio, ¿ya? Bueno, hay un concepto que se llama el alcoholismo oculto. Cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación, encontramos también que en el tubo digestivo se produce alcohol con las mismas consecuencias que resultarían de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado, ¿ya? Eso lo dice un autor que no es cristiano, ¿ya? Que escribió un libro que se llama La Antibia. Entonces, cuando comemos alimentos incompatibles, dice, y mucha fermentación, eso en el tubo digestivo va a producir alcohol, lo que estábamos hablando. También entonces ya vemos 2 factores por los que se produce, 3 factores, porque hablamos de 2 en el anterior. Comer a cada rato, ¿cierto? Alcoholismo. Comer mucho, alcoholismo. Comer incompatible las combinaciones, también produce alcoholismo, ¿ya? Entonces ahí se producen las semillas de la embriaguez. O sea que lo que debemos hacer es llevar los principios de la templanza y la temperancia más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. O sea, uno dice, no, yo ya dejé el alcohol y estoy bien. No, hay que examinarse, ¿cierto? El uso de alimentos estimulantes, indigestos, es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra la semilla de la embriaguez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y usar moderadamente lo que es saludable. Entonces, también los estimulantes favorecen eso, ¿ya? Y aquí yo voy a tocar algo que les doy a ustedes. No digo a mí porque a mí me gusta tanto, el picante, ¿cierto? Cuando se consume mucho estimulante, ¿qué pasa? También afecta el estómago, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo sé que es algo cultural, que cuesta sacarlo, ¿verdad? Pero la recomendación es que uno cuide su estómago, porque también daña y también genera estos problemas. Y aquí he visto bastante problemas de este tipo, ¿cierto? Y sabemos que es así, hay que reconocer eso. Entonces, el Señor sí dejó ciertos elementos que podemos hacer aderezos, ¿ya? Pero que no son tan fuertes y tan picantes. De hecho, también hay ciertos tipos de picantes con lo que vi yo que eran unos más que otros, ¿ya? Y eso también se puede pedir a Dios dirección para saber qué sí y qué no. Ya, yo no puedo hablar mucho de eso porque lo desconozco el tema, recién estoy viendo cómo son. Me probé unas elaboraciones, ¿cierto? Hay una que me dieron a probar el otro día que picaba casi nada, que era como parecido más al ají, al cayena, ¿ya? El ají cayena, que es como un pimiento morrón que se puede consumir medicinalmente, pero bien poquito también, ¿ya? Entonces, hay que cuidarse porque si uno ya está teniendo molestias, porque algo está mal, pues. Entonces hay que pedir a Dios que le haga ver a uno que lo que está mal, como decíamos delante, es que el Señor nos muestre nuestros pecados ocultos para poder corregirnos, ¿sí? Bueno, el alimento cuando nosotros lo digerimos, después se absorbe, ¿cierto? Se absorben los nutrientes y esos nutrientes hacen un metabolismo, ¿ya? Es una transformación de ser alimento a ser nutriente. Y que ese nutriente haga una función en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, hay un nutriente que es el azúcar, que se llama glucosa, ¿ya? Y la glucosa hace un proceso que se llama respiración celular. ¿Sabe lo que es eso? Ya, la respiración celular es un proceso mediante el cual el azúcar se convierte en energía, ¿ya? Ese es el proceso. Es un proceso que pasa en las células de nosotros. Casi en todas las células hace este proceso, por lo menos como lo plantea ahí. Todos hacen este proceso, pero algunos no lo hacen entero tiene varios pasos ya este proceso. Empieza por la glucólisis, que es como el rompimiento de esa glucosa, ¿ya? Son pasos que van rompiendo la glucosa. Son varios pasos. Luego pasa a acetil-CoA, que es otro producto, y ya después entra un ciclo, que se llama ciclo de Krebs, ¿ya? Para algunos que después escuchen otra charla voy a ahondar más en eso, pero el ciclo de Krebs es un ciclo de 9 pasos, donde se va transformando el producto de la glucólisis y pasa finalmente a molécula de energía, ¿ya? Y la molécula de energía ya no se llama glucosa, se llama ATP, ¿ya? ¿Han escuchado el ATP? Adenosín trifosfato, exactamente. Ese en química se llama adenosín trifosfato. Yo lo estoy explicando sencillo nomás para que entiendan que es una molécula que viene del alimento y finalmente lo que yo quiero es que me dé energía, ¿ya? Entonces, ese problema que tienen, por ejemplo, los diabéticos, que la glucosa hace un par de pasos aquí, pero se devuelve, ¿ya? Y no sigue el proceso. Entonces se devuelve a la sangre y cuando le miden la sangre
pero finalmente el problema que tiene es porque no hace su metabolismo bien. Y por eso se llaman enfermedades metabólicas, porque no hace su metabolismo. Bueno, cuando nosotros comemos, dependiendo del tipo de fermentación que se dé, puede darse una fermentación, por ejemplo, acética, láctica, alcohólica y otros tipos. Hay como 7, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes han escuchado al hermano Nímer Simeone acá en México. Años atrás dio unas charlas muy buenas, si ustedes la buscan en YouTube, se llama, parece que se llama fermentación, algo así, y la hizo en Montemorelos, allá en el centro Canoas. Y él explicaba eso, se lo explicó a médicos ahí, ¿ya? De los tipos de fermentaciones que pueden pasar en el cuerpo. Bueno, cuando nosotros, las fermentaciones no son las correctas y sobrepasan los grados de alcohol, generan otros productos como acetato, lactato y etanol. ¿Ya? Etanol, que es un alcohol. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Se hace la glucólisis y llega a un proceso que se llama piruvato y aquí quedan estos productos, pero esto no entra al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando entonces tenemos mucha fermentación? No vamos a tener energía suficiente, porque no entra la glucosa al ciclo, sino que queda hasta media. ¿Ya? Entonces, eso genera alcohol que se va al hígado y se comporta igual como si tuviéramos bebido alcohol directamente. ¿Ya? Entonces, el hígado es una glándula la que tiene mayor peso en el cuerpo, pesa 1,5 kilos. El color, cuando está sano, es rojo, ¿ya? Rojo oscuro. Está por debajo del diafragma y ocupa la parte superior derecha del abdomen. ¿Ya? Entonces, el hígado cuando está normal es rojo, pero la mayoría de la gente no lo tiene así, lo tiene ya dañado. ¿Ya? ¿Qué funciona así? Miren qué importante este glándula. Metaboliza los hidratos de carbono, metaboliza las grasas, las proteínas, almacena vitaminas, produce las sustancias de coagulación, almacena hierro en forma de ferritina. ¿Qué pasa cuando funciona mal el hígado? Entonces puede haber anemia. ¿Ya? Elimina o depura medicamentos, hormonas y otras sustancias. Y entonces, ¿qué pasa si este órgano no está funcionando bien? Vamos a tener problemas y vamos a estar intoxicados, porque no se hace su proceso de limpieza, ¿cierto? Además, no vamos a tener buena absorción de nutrientes porque estos metabolismos no se van a hacer bien. Así que bien, súper importante este órgano. Bueno, además, produce la bilis, que es un compuesto que ayuda a desdoblar y quemar las grasas. Y se encarga de purificar la sangre y convertir los alimentos en energía. ¿Ya? Entonces, eso cuando funciona bien, no se producen los piedras ni nada de eso. ¿Ya? No se produce nada de eso. Está sin problema cuando esto funciona bien. Cuando ya el hígado no funciona bien, empieza a haber problemas con el hígado, con la vesícula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este órgano que es tan básico se ve sometido a muchas situaciones perjudiciales que le van generando problemas de distintos tipos. Una de las más graves es la enfermedad hepática avanzada, producida por diversas causas y que impide que este órgano tan importante realice sus funciones. ¿Cuál es el problema con esto? Que la enfermedad hepática cuesta mucho detectarla en el inicio, ya no se detecta cuando ya está bien avanzada, porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas, es asintomática, se enferma silenciosamente. No se manifiestan síntomas del fallo hepático hasta que la enfermedad está muy avanzada. ¿Ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo se va absorbiendo el alcohol. ¿Ya? Por ejemplo, el alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. En el estómago se absorbe el 20% del alcohol ingerido, luego en el intestino delgado se completa la absorción y la sangre con alcohol circula por el cuerpo y llega al cerebro. ¿Ya? ¿Y cómo se elimina el alcohol? Bueno, el hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante, los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. En la vejiga se almacena la orina, que es más abundante que lo normal, y luego se elimina, y una mínima parte se elimina por la exhalación. Entonces, cuando nosotros tenemos un alcoholismo permanente con la comida, va a pasar eso mismo, ¿ya? Y vamos a empezar a tener problemas. ¿En qué órganos? Ya nombró hay 2 órganos, ¿cierto? En el hígado y en los riñones, ¿ya? Los riñones se enferman mucho por causa de consumir mucha glucosa, o mezclar mal los alimentos, o comer en exceso, o comer a deshora, ¿ya? Bueno, entonces, existe otra forma de alcohol etílico, como decíamos, que se produce por otras formas de fermentación. Los alimentos tienen que recorrer varios metros y fermentarse, y los alimentos van a sufrir cambios químicos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En Isaías 51:21. La Biblia nos habla de esto. Dice,
escucha esto, tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. Está diciendo a Israel, ¿cierto? Estás ebrio por tus glotonerías en el fondo, ¿ya? Eso nos está diciendo a nosotros también, que no estamos enfermos porque no hemos obedecido esto. El 90% del alcohol que absorbe el organismo se metaboliza en el hígado a través de unas células que se llaman hepatocitos, ¿ya? Que son las células del hígado, en las que el alcohol se oxida y se transforma en otro compuesto que se llama acetaldehído. Ese compuesto es responsable de todos los efectos nocivos que tiene el alcohol. Entonces nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, un hígado normal, después tenemos una esteatosis hepática ahí, tenemos una esteatohepatitis acá y una cirrosis. Ya no se distingue mucho, si viéramos más nítida la lámina se vería bien la diferencia del hígado cuando se va dañando. Primero es rojito y ya después se vuelve como una costra, así como oscuro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, aquí por ejemplo en un hígado normal las células adiposas no se notan, pero cuando ya está el hígado graso sí se aumentan las células de grasa. ¿Ya? Y eso hoy día en la humanidad, en el mundo, digamos, la mayoría de la gente tiene hígado graso. ¿Ya? Digamos que un 80% más o menos podemos tener hígado graso. Díganme. Entonces, digamos que el hígado graso se produce por la falta de completar el proceso del ciclo de Krebs, donde pues prácticamente se devuelve el azúcar. Exacto, se devuelve el azúcar. Ese es uno de los factores, sí. Okay, pero no es en sí el único. No es en sí el único. También tiene que ver con comer en exceso, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo, ¿Exceso de grasa? ¿Mm? ¿Exceso de grasa? Sí, más que grasa es todo. O sea, comer mucho de todo tipo de alimentos y la falta de verduras también, ¿ya? Porque la verdura es como el único alimento que no es azúcar. Si usted piensa, ¿qué es lo que tiene harto la fruta? Azúcar. ¿Qué tiene los carbohidratos? Azúcar. Las mismas proteínas también tienen azúcar, ¿ya? Por lo menos las vegetales. Lo que es leguminosa. ¿Leguminosa se dice acá? Sí. Dígame, hermano. El hígado también se puede regenerar, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. El hígado, estamos hablando de lo malo aquí, cierto que se enferma, se pone feo, pero el hígado es un órgano que se regenera mucho más rápido y más fácilmente que los riñones, por ejemplo. Los riñones cuestan muchísimo. De hecho, ya menos de un 25%, si está en menos del 25%, es prácticamente imposible que se regenere un riñón. Pero en cambio el hígado sí, ya es una glándula que se regenera. Eso es una buena noticia. ¿Ya? Entonces, la sobrefermentación, ¿cuánto sucede? Es cuando el alimento llega de 6 a 8 horas al intestino delgado a una temperatura de 37 grados idealmente. Podría ser más porque la mayoría de la gente tiene más de 37 grados dentro. Hay sobrefermentación que se produce por esta misma asunto, ¿se fijan? Porque ¿qué pasa si nosotros estamos sobrefermentados? Va a haber aumento de la temperatura. Siempre el proceso de fermentación sube la temperatura, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos sobrefermentación, sube la temperatura del intestino. Y en una temperatura más alta viven ciertos microorganismos que enferman, que son los que llaman patógenos. Por eso que mucha gente, muchos de nosotros, como tenemos sobrefermentación, ¿ya? O hemos tenido, o tenemos, ¿qué pasa? Que comemos algo que nos hace, y eso se nos fermenta. Incluso cosas sanas como la fruta muchas veces, ¿ya? Porque está muy sucio el intestino y ya muchas veces se produce este proceso. Entonces, cuando viene un virus, una bacteria, una pandemia, lo que sea, como mi cuerpo está afibrado por dentro, es un ambiente propicio. Si me entra una bacteria o un virus por la boca, por la nariz, por donde sea, adentro mío se va a multiplicar y se va a producir una enfermedad. Pero si mi ambiente no está propicio, no pasa nada, porque ellos necesitan un ambiente, ¿ya? Cuando yo estudié microbiología, y yo agradezco a Dios que me dio la oportunidad de estudiar eso, por lo menos para entender esos conceptos, siempre me preguntaba por qué Dios me mandó a estudiar lo que estudié cuando no ejercí casi nada, ¿ya? Directamente, en la industria alimentaria, yo estudié para la industria alimentaria. Pero sí todas esas materias de microbiología, de bioquímica, donde estudiamos microbiología, fermentación y todo eso, y ahí uno se da cuenta que el microorganismo tiene que tener un ambiente. En la industria, cuando tú elaboras un fermentado, tú necesitas que tenga el ambiente, tienes que acondicionar todo para que ese ambiente esté dado. Y también para controlar que no se te echen a perder el alimento, tú necesitas quitar ese ambiente. ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, refrigerando o congelando, ¿cierto? Para que en ese ambiente el bicho no pueda crecer y el alimento se conserve, ¿ya? Entonces lo mismo nosotros. O sea, si nosotros estamos sobrefermentados, vamos a estar propicios para que cualquier microorganismo en nosotros se multiplique y haga daño y haga una enfermedad.
Y por esa razón, cuando vino el COVID, a muchas personas, después a mí no me dio, creo que no me dio, o capaz que me dio, pero no tan fuerte, pero a la persona que le dio más fuerte es porque ya tenía una condición que se podía desarrollar eso, si es que es microorganismo, grafeno, lo que sea que hayan echado ahí para enfermarse, porque yo no tengo tan claro, dicen que era un virus, ¿ya? Pero eso se produjo con mayor daño en las personas que estaban ya más dañadas, el adulto mayor que ya tenía más envejecimiento celular, el que tiene diabetes, el que tiene problemas de salud, en esa persona sí se iba a desarrollar mucho más esa enfermedad, ¿ya? Así como cualquier otra. Por esa razón que nosotros necesitamos no estar sobrefermentados, ¿ya? Ejemplo, miren, fíjense ustedes los mosquitos. Hay un señor que hizo un video, no sé si lo han visto, lo han difundido harto, para el mosquito este que genera el dengue, para cómo controlar los mosquitos. Entonces puso una botella así, cortaba una botella plástica y ponía la parte de la punta hacia abajo y arriba le ponía, digamos, la parte del fondo la ponía así y la rompía ahí, ¿ya? Entonces adentro le ponía, a ver cómo era, algo así, pero, no, al revés, le ponía la parte del fondo y la otra, la puntita la ponía por dentro, encajada, como embudo. como embudo, exactamente. Entonces adentro de la botella echaba agua con levadura y azúcar, ¿ya? Y ahí ponía eso colgando y dice, ahí se van todos los mosquitos, a la levadura. A ellos les gusta ese ambiente, ¿se dan cuenta? Y lo mismo pasa con los patógenos que nos enferman. Cuando nosotros tenemos mucho alcohol, ahí se van, ¿ya? Y cuando tenemos mucha fermentación también nos pican más los bichos, ¿ya? También nos pican más. Entonces ese es un indicador, bueno. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, tenemos una mezcla ahí, no se ve, pero tiene arroz, ¿ya? Arroz así dulce y arriba le pusieron plátano, ¿ya? Y plátano fresco, porque cuando la fruta está fresca es más fermentativa que cuando está cocida, ¿ya? Y usted, es cosa de probarlo, o sea, si usted deja ahí una fruta fresca mezclada y la deja al sol, ¿qué va a pasar? La va a ir a oler y está a altura del sol, ¿cierto? Pero si usted la cuece ya no es lo mismo, se demora más tiempo, ¿ya? Por eso que en los hospitales a los enfermos no les dan fruta fresca, les dan fruta cocida. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de que no vaya a venir con algún patógeno, con algún grado de descomposición. Entonces cocida va a durar un poco más. Pero Dios no solo nos dio la fruta fresca para comer, entonces usted me dirá, bueno, entonces ¿cómo como la fruta? Si no la puedo mezclar porque me va a hacer alcohol, ¿cómo la como? Ya vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí, en estos casos, de preferencia sería que no le pusiera el plátano, ya, para que no generara tantos grados, porque esta mezcla, si está a 37 grados, va a producir una fermentación, ya sobrefermentación. Puede llegar hasta 52 grados, ¿ya? Como un whisky. Ya, entonces, eso nos va pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos mucho alcohol en el cuerpo? Eso altera nuestro estado nutricional porque empieza a generar ciertos problemas, como por ejemplo, que el equilibrio de la glucosa en sangre se desajusta y se pueden generar las hipoglucemias severas en ayunas, infiltración de grasa en el hígado, como dijimos antes, aumenta el colesterol y el LDL, que le llaman malo, ¿cierto? Inhibe la síntesis de proteínas de gran importancia funcional en el organismo. O sea, ya como no funciona bien el hígado, no puede sintetizar las proteínas. Y ahí tenemos otros problemas de salud. También reduce la absorción del ácido fólico. Por eso se produce la anemia nutricional, ¿ya? También reduce la absorción del zinc, del selenio, que son minerales antioxidantes muy importantes para el sistema inmunológico. También interfiere en la capacidad del organismo de absorber el calcio, ¿ya? Entonces eso daña los huesos, la salud ósea. Por eso que hay tanto problema de huesos hoy día, ¿ya? Por el alcoholismo oculto. También produce desequilibrios energéticos, llevando a la desnutrición en alcohólicos severos o a obesidad en bebedores fuertes pero no adictos. De hecho, si se fija usted, una persona que tiene mucha obesidad está más nutrida que una persona que come y lo que corresponde. Uno lo ve en los niños, ya los niños que son más flaquitos así, los niños, tienen pero energía, se han fijado que corren, parece que no se cansan nunca. Y además, gorditos les cuesta más, ¿cierto? Son más lentos, porque el sinónimo, muchas veces, por lo menos en Chile, se ha considerado que el sinónimo de salud es estar gordito. Y de hecho un niño que está muy flaquito dice, no, pobre niño, el niño está enfermito, ¿cierto? Y además comía el niño, ¿cierto? Entonces las abuelitas le meten ahí harta comida a los nietos, ¿cierto? Para que coma el niño a la fuerza, aunque no tenga hambre. No digo que no tiene que comer el niño, pero no debe ir a forzarse a comer tanto y que no engorde, ¿cierto?
Entonces se le agranda el estómago al niño, después cuesta mucho que bajen, pues. Quedan con esa célula adiposa que tienen memoria. La célula adiposa, nosotros le hacemos mucho daño al niño cuando ha sido gordito, cuando bebé. Porque cuando va creciendo después tiene memoria esa célula y ese niño va a tener más tendencia a ser gordito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos alcoholismo? Bueno, hay un examen. Hay dos exámenes en realidad que se ven parecidos, ¿ya? Que se llaman transaminasa, ¿ya? Eso viene en el perfil de hígado cuando uno se toma exámenes de sangre. Usted saca su examen de sangre y puede ver que dice GGTP o GGT, ¿ya? Es el mismo. Y hay otro que se llama GTP. ¿Se parece, no? Una GTP y el otro GGTP, ¿ya? O GGT. Algunos le quitan la otra. Ya. Una se llama gamma glutamina persidasa y la otra es la glutámico pirúlica. ¿Ya? Son dos tipos de enzimas. ¿Qué es eso? Usted me dice, está hablando pura cosa rara esta hermana. Son dos enzimas, son proteínas, ¿ya? Proteínas que se aumentan cuando el hígado está con problemas. Y eso no interesa saber mucho de cómo es molecularmente, ni nada, no, eso no. Solo saber que esos valores, cuando están bajitos, es porque el hígado está funcionando bien. Pero si se sube, es porque el hígado ya está con problemas. Entonces, por ejemplo, si usted va al médico, ¿ya? Y le dice, el valor normal es de 10 a 44, ¿ya? Entonces, usted, a ver, 1, 2, 3, 4, hasta 44 o 45. Entonces usted va y divide ese valor en 4, ¿ya? Ejemplo, ya, mire, no miren ese valor, yo se lo voy a hacer más fácil. Va de 0 a 40, para que sea más fácil de entender. Va de 0 a 40. Entonces usted dice, lo divido en 4. ¿Cuánto daría cada rango? El 10, ¿cierto? Entonces el rango sano sería el 1, el que va de 0 a 10. Pero si usted ya pasa al rango 2, porque ya tiene un poco de hígado graso. Y si usted ya pasa al rango 3, porque tiene más. Y si ya pasa al otro, tiene más. Ahora, si el valor no va de 0 a 10, es tan fácil para calcularlo, si no va así como dice ahí, de 10 a 44. ¿Qué tiene que hacer usted? 44 menos 10, da 34, ¿cierto? Y ese rango, en una calculadora lo divide en 4. Ese valor que le va a dar, lo va sumando. 10 más eso, es el primer rango. Después el valor que le dé ahí, le suma nuevamente ese valor que tenía calculado, ¿ya? Hasta llegar al rango largo. Si quieren después, cuando nos reunamos de nuevo, les puedo enseñar un poquito más del cálculo, ¿ya? Pero bueno, el asunto es poder ver este rango, y cuando yo estoy parada acá, por ejemplo, aquí ya tengo una esteatosis. Pero esa esteatosis es silenciosa. Entonces, como la medicina convencional no es enfocada a la prevención, sino que es enfocada a la cura, cuando ya está enferma la persona, ni siquiera a la cura, sino que a sostener, digamos, el enfermo sin que se muera, lo que hace la medicina es que si tú no tienes grandes problemas, aunque tú te sientas un poquito mal, te dice, no, estás sano, ándate para tu casa. Tu rango está normal, porque eso es un rango, normalidad clínica, es de la gente que no tiene patologías del fondo, que no está en el hospital, pero gente que normal de la gente, pero hay un proceso de enfermarse. Nadie se enferma de la noche a la mañana. No es que yo hoy día estoy sana y mañana amanecí enferma, sino que todos tienen un proceso, ¿ya? Y ese proceso uno lo puede ver aquí en estos exámenes. Entonces el hígado, primero está bien rojito, ya después se va llenando un poquito de grasa, después ya más grasa, ya empieza a generar cicatrices. Y ya cuando está fuera del rango ya está casi cirrótico, empieza ya un hígado más difícil. Y ahí cuesta más que regenere, porque es lo que preguntaban. Si se regenera, sí, pero cuando ya está cirrosis, no es tanto, no es tan fácil, ¿ya? Entonces hay que tratar de no llegar a ese punto. Bueno, entonces, por ejemplo, si colocamos arroz con piña de un día para otro a 37 grados de temperatura, va a producirse esta sobrefermentación, lo que genera un aumento del dióxido de carbono, ¿cierto? Se vuelve alcohol. Y cuando hay exceso de alcohol en el organismo, va a aumentar una bacteria que se llama Streptococcus, ¿ya? ¿Qué pasa con el Streptococcus? Esta produce daño en varios órganos, por ejemplo en el corazón, en el hígado, en los riñones, en la columna vertebral, en el tracto respiratorio y en el cerebro. Son los típicos órganos que se dañan y que producen la muerte muchas veces, ¿cierto? Le dio algo al cerebro, tenía un paro cardíaco. Tenía una bronquitis obstructiva, fue a dar al hospital y ya no aguantó y no hubo manera, ¿cierto? Y murió. ¿Qué me dice? Ah, no, está muy bonito. Ya, entonces, por esa razón nosotros tenemos que tratar de no tener harto de alcohol, porque si no van a haber estreptococo, ¿ya? Y estreptococo es cuando nosotros andamos siempre tosiendo, siempre con molestia, eso es estreptococo, o problema al oído, por ejemplo. Y otras bacterias más, pero esa es muy común, ¿ya? Entonces, el cuerpo sí requiere alcohol. O sea, acá no es que no requiera alcohol, siempre vamos a hacer un poquitito de alcohol con las fermentaciones, ¿ya?
normal, porque si va a entrar un carbohidrato al aparato digestivo va a ser algo de alcohol, si es azúcar, ¿ya? Pero solamente requiere 0 a 14 gramos, ¿ya? Esa es la fermentación alcohólica normal para que se elaboren los triglicéridos y el colesterol. Entonces, ¿qué pasa si tenemos muy alto el colesterol, muy alto el triglicérido? Muchas veces porque hay alcoholismo, ¿ya? El alcohol en exceso no lo necesita el cuerpo, tampoco la sobrefermentación, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver las combinaciones de alimentos. Les digan que uno come, pero adentro del estómago todo se mezcla, ¿ya? Y si no lo comemos masticado bien, cuesta más todavía, porque el estómago no tiene dientes. Entonces, ahí, bueno, no se ve mucho, no sé si alcanzan a distinguir las mesas, pero son las típicas mezclas de comida que uno come normalmente, ¿cierto? O que puede comer en un restaurante, donde come la comida con jugo dulce, ¿cierto? Y ya se sube la fermentación, porque siempre la fermentación en ambientes húmedos es más alta, ¿ya? También mezclar, por ejemplo, frutas con cereales, con muchas cosas. O, por ejemplo, ponerle jamón, le ponen ahí queso, la dona, la fruta, el café, el jugo. Y eso es la comida típica del buffet de un restaurante. Usted va a ir, una comida, buena comida, ¿cierto? Le van a dar todo eso. Coma ahí libremente, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? Si te tientas, sacas de todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ¿cómo se digiere eso después de eso? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a comer o fruta, ¿cierto? Con un pan tostado, como dice en el país, ya va a ser mi desayuno, pero me voy a resistir de no tomar los dulces que hay ahí, por eso que hay la temperatura de resistirse de lo que a uno le hace mal, ¿ya? No es fácil, solamente requiere ayuda divina para ello, ¿cierto? Requiere decisión, requiere decir, ya Señor, yo te hago caso a ti, aunque sea lo común de todo el mundo. Bueno, dice un escrito de Elena de Paz que quisiera recomendar especialmente la fruta como un agente de salud. La fruta está colmada de nutrientes, es un alimento, como decía un profesor mío en la universidad, la fruta es el único alimento hecho para devorar. Así decía, porque una fruta tú la tomas, tiene una textura agradable, ¿cierto? Muchas de ellas ni siquiera requieren pelarla así como la piña, la mayoría un poquito ahí con la mano casi la puedes abrir hasta un mango. Si no tienes cuchillo, yo creo que hay manera de sacarlo así sin cuchillo, ¿cierto? Si usted lo huele, está pero listo para el consumo. Aún todavía con el pecado que hay ahora, todavía las frutas son apetitosas, ¿cierto? Tienen una textura, un olor, un sabor, que son agradables y no necesita cocción, no necesita nada, ¿ya? Es el único alimento que Dios dio, o sea, el alimento que Dios dio en origen para el hombre. Pero ¿qué pasa? Que la fruta dice que no debía ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. O sea, no como postre, ¿ya? No como postre. Y idealmente, la mayoría de la gente, como la mayoría está con estos problemas de hígado graso y todo eso, no mezclado tampoco como les mostraba antes, con los cereales húmedos, ¿ya? Sí, la señora Juárez habla mucho, la hermana Juárez, de consumirla con pan, ¿ya? Que es un buen alimento. ¿Por qué con pan? Bueno, hay que ver también el contexto. Ella cuando escribió en esos años, el pan que se hacía era el pan que ahora se llama pan de masa madre. Antiguamente toda la gente hacía la levadura madre, ya no vendía la levadura industrial. Entonces la levadura industrial, ¿qué ventaja tiene? Que usted hace un pan y en 2 horas está listo, ¿cierto? Pero la levadura madre usted tiene que dejarla de un día para el otro y saca un poco, ¿cierto? Y guarda la otra y ocupa eso como levadura. Entonces gran parte de la masa ya está fermentada de muchas horas. Y esa fermentación previa hace que ese alimento sea mucho más digerible. Y ya no está fermentable con la fruta. Entonces usted come y eso ya ni siquiera es un carbohidrato. Si está bien hecho un pan, ya no es un carbohidrato, es un nucleótido, se llama. O sea, ya está en un proceso intermedio. Ya no es, está como más avanzadito que para entrar a la glucólisis y al piruvato, y al ciclo de Krebs. Claro, está más fácil para entrar a hacer su metabolismo. Entonces, por eso que el pan no es un mal alimento cuando se elabora correctamente. Ya y esta semana vamos a enseñar a hacer un buen pan, para los que quieran, ¿ya? Para aprender a poder mezclar con las frutas, para que no nos enfermemos. Y cuando queremos hacer los cereales así húmedos, no comerlos con fruta. Tal vez podemos hacer en ese caso jugos de verdura, ensaladas, y después comerse su cereal, ¿ya? Y si lo quieren endulzar para que no quede fermentativo, le ponen stevia, que la stevia es una planta, ¿ya? Entonces sí se pueden hacer cosas, pero nosotros, ¿qué nos vamos a veces? Por lo que nos gusta. Porque imagínense, si estamos siempre con alcoholismo, ¿usted cree que no nos hacemos adictos? Si nos hacemos adictos, mire, yo les voy a contar algo. Cuando yo conocí todas estas cosas que estoy enseñando, eso no fue hace tantos años, en ese tiempo fue en 2016, ya hace 8 años. Y yo era súper desordenada para comer.
Y comía todo eso que muestra ahí la plato anterior y más que esas cosas. Ya muchas mezclas y comía, me encantaban los dulces y estaba muy gorda, ya muy gorda. Entonces, yo había tenido a mi hija mayor y quedé muy gorda después que la tuve a ella. Y mientras le daba lactancia a ella, yo comía dulce, la pobre hizo una mala sangre, pues, porque uno le pasa eso al niño. Y después trataba yo de cambiar su alimentación a los 5 años, me costó mucho con ella porque se resistía, porque yo, la ignorancia que tiene uno, o la rebeldía, porque ni siquiera ignorancia, yo creo que Dios ha dejado el conocimiento y a uno es que no lo hace caso, no hace caso. Yo no le quería dar muchas verduras, porque yo decía, pobre niña, que los niños les cuesta comer lechuga, yo no le daba eso, hasta más grande. Primero le daba puras cosas dulces, tomate, yogur, galletas, lo típico que los padres a los niños, ¿ya? Fruta, galletas, yogur, igual le daba frutos secos, no le daba carne, pero después yo te quise cambiar a que comiera más verduras y me costó harto, ¿ya? Entonces, en esos años, en 2016, Dios me llamó de una forma muy, muy bonita y a la vez muy dolorosa, porque hubo una tía que le dio cáncer, ¿ya? Y ese cáncer era bien avanzado y le dijeron su oncólogo que más de uno, vio como 4, todos le decían que no iba a vivir más de 6 meses. Entonces, ella quería vivir porque ella que cuidaba a sus nietos. Entonces ella decía, ¿cómo me voy a morir? Mi niño que me los cuida. Y ella no quería morirse. ¿Ya? Ella no quería, ella es bien católica, ¿ya? Y tiene fe. Y decía, yo no quiero, a mí Dios me puede sanar, ¿ya? Y mi mamá, que sabía de estilo de vida saludable, sabía hartas cosas de Manuel de Saeta, que es un naturópata chileno, de barro, cataplasma de barro. También había leído los libros de Elena de Paz. Mi mamá quería ir a ayudar a mi tía, le iba a ponerle cataplasma de barro y ayudarle. Pero nunca nosotros, en todos esos años, cuando yo era chica, a mi papá le gustaba mucho el estilo de vida saludable, ya él me lo inculcó. Yo era rebelde, cuando yo fui más adulta, ya digo, joven, no aplicaba eso, ¿ya? Dejé de hacerlo. Pero siempre queda algo de lo que los padres le enseñan a uno, como dice la palabra, ¿cierto? Y resulta que mi mamá quería ir y yo le digo, mamá, no vayas porque, ¿sabes? Es muy delicado, le dije, mi tía está muy grave y no sé si tú lo que la vas a ayudar va a ser para mejor, porque yo nunca vi que ningún enfermo de cáncer que mi papá trataba cuando yo era chica se restaurara, se revirtiera. Siempre vi que los ayudaba a vivir más meses y todo, pero no se revertía. Sería mejor si mi tía busca a alguien que sepa tratamiento de cáncer, que haya resultado con otras personas. No le di muchas, ánimo a mi mamá. Y había una amiga que ella se sanó del cáncer de seno, ya sin quimio ni sin radioterapia, así con estilo de vida. Y ese tratamiento ella buscó varias personas que le ayudaron, pero el que más le ayudó fue el hermano Nimer Simeón, ¿ya? De Perú. Entonces ella me hablaba siempre de lo que había aprendido con él, pero yo, como uno es sabio en su propia opinión, como hablábamos en la mañana, no cree que se la sabe toda, no le tomaba mucha atención a mi amiga. Y ella me hablaba así, y yo, sí, como que yo pensaba que yo sabía lo que ella me estaba hablando. Bueno, pasó esa situación de mi tía, y yo le digo, mamá, pregúntale a ella, a mi amiga, cómo hacerlo, porque yo decía, ¿cómo mi tía va a ir a Perú? Si este señor sabe tratar los cánceres, pero mi tía no va a ir para allá. Yo me hacía un problema en mi mente, pero Dios tiene solución a todo. Y mi amiga le dice, no se preocupe, le dice a mi mamá, tía, hermana Luz, no se preocupe, hermana Luz, hay un hermano de Chile, Freddy Barraza, que ha venido varias veces acá a México, ¿ya? Ese hermano lo han traído varias veces. El hermano sabe bien los tratamientos de cáncer, así que vaya y le doy el número y contáctelo. Bueno, cuento corto, mi tío vivía súper cerca de mi tía, en una ciudad grande como Santiago, vivía a 10 minutos en auto. Así que la visitaba todas las semanas, le dio tratamiento, mi tía revirtió el cáncer, se sanó, se restauró y hasta el día de hoy está viva para la honra de Dios. ¿Ya? Y ella, yo verla a ella, hermano, fui a verla a ella cuando ella estaba ya mejor, y la veo tan feliz y tan motivada, y me sorprendió porque ella era bastante depresiva, ¿ya? Había tenido hartos problemas emocionales, entonces cuando la veo tan feliz así, yo decía, pero está saliendo del cáncer y cómo, y con un tratamiento muy restrictivo. Y ella decía, estaba muy agradecida de Dios y era toda alegría, felicidad, y le daba ánimo a todo el mundo. Y yo dije, Señor, qué bonito esto. Me gustaría saber cómo estar como ella o cómo saber esto. Y me acordé me acordaba que mi papá repetía que la reforma procedura del brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y ahí aún en mi condición así alcohólica que yo estaba, porque yo reconozco, si con 2 dulces que comía además estaba alcohólica siempre, ¿cierto? Entonces, pero aún en eso Dios me hizo el llamado, decía, aprende esto para ayudar a la gente con cáncer, ¿ya? Entonces dije, bueno, voy a tratar de aprender. Y me acerqué al hermano, que yo no sabía nada de estos tratamientos, y le digo, mire, quiero que me ayude, porque yo en ese tiempo estaba pensando en tener otro hijito.
una hijita después de eso. Y yo decía, no quiero que regorda como quedé de la primera. Y no me siento bien, me siento inflamada. Entonces él me dice, bueno que se prepare, siempre quiere ser madre y haga su tratamiento de desintoxicación. Y me dio un tratamiento, ya con mis exámenes de sangre, ya que yo se lo llevo. Él los vio, me dijo, mire, usted si no se cuida, usted ya tiene un poco de hígado graso, usted puede tener hipotiroidismo, me decía, puede tener diabetes. Y antes había tenido resistencia a la insulina. Después quedé igual con esas tendencias. Cuando él me vio no tenía resistencia a la insulina, pero sí estaba camino para. Entonces me dice, haga esta dieta. Me dio un tratamiento restrictivo, 40 días, bajé 10 kilos, sin pasar nada de hambre, y ahí cambié mi alimentación y el Señor empezó a trabajar en mi vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, eso nos renueva. Y a mí me pasaba en ese periodo que yo estaba en tratamiento, que yo quería comer algo dulce. ¿Ya? Porque la dieta que él me dio me dijo, mire hermana, y me dijo, la fruta no es mala, pero usted tiene mucha tendencia a lo dulce y su hígado está graso. Es más, va a restaurar más rápido si quita todo lo dulce, todo, incluyendo fruta y miel. Y yo le dije, ya está bien, ¿y qué voy a comer? Me dijo, come esto. Y podía comer harto, pero otras cosas. Entonces me dijo, va a comer azúcar, pero la va a comer de los cereales integrales. Por este mes, solamente este mes. Me dio 30 días y yo hice 40. Bueno, la primera semana ni les digo, yo lo único que quería era algo dulce, lo que fuera. y de hecho creo que alguna vez caí en comer alguna cosa la primera semana pequeña, pero pues decía, no, pero esto me está haciendo bien, me estoy desinflamando. Bueno, lo hice, después de eso volví a comer fruta normal y todo. Mis padres, que eran más mayores, hicieron el tratamiento también restrictivo de fruta, pero ellos lo hicieron 7 meses. Creo que fueron 7 meses, a ver, no, eso fue otra señora. Mi papá lo hicieron 2 meses y después hicieron 3, como 5 meses. Hicieron 2 y después pasó harto tiempo y volvieron a hacerlo 3. Pero es porque ellos ya tenían un daño más avanzado, ¿ya? No solo de fruta, restringieron varias cosas, pues. Esa es una cosa que se restringe, pero que para que este tema de ser tan alcohólico baje, ¿ya? No es que la fruta sea mala, porque siempre ha habido cuestionamiento con eso. Cuando uno da un tratamiento a la persona y le dice, no comas fruta, dice, pero ¿cómo? Le está dando algo contra el espíritu progresivo. Pero resulta que también hermana Juárez dice que uno tiene que saber identificar qué cosa uno no le está sentando bien por la condición enfermiza de uno, ¿ya? Y la fruta es un excelente agente de salud cuando se aplica con la hidroterapia. Ahí sí, ahí yo no se la quito. O sea, si alguien va a hacerse todos los días barro, todos los días se va a hacer hidroterapia, ojalá lavado colónico, ahí sí usted le puede hacer tratamiento con fruta aunque tenga hígado graso. Pero la mayoría de la gente no hace eso, no se va a un centro de salud, hacen el tratamiento en su casa. Que fue mi caso, ¿ya? Porque en otra oportunidad después tuve hígado graso de nuevo por medicamentos, porque yo traía una enfermedad. Y ese medicamento lo tomé un tiempo y me dañó el hígado, de nuevo. Tenía un poquito de hígado graso. Y me fui a un centro de salud y ahí me hicieron otro tipo de tratamiento distinto a esto, me hicieron fruta, mucha fruta y verdura, solo fruta. Pero me hicieron todo eso que les digo, el barro, la hidroterapia, el vapor, hidrocolónico, y a mí se me fue el hígado graso igual. ¿Se fijan? Por eso que el problema no es la fruta, el problema es la suciedad que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y que la mayoría de las personas no tienen limpio su intestino, no limpio porque ningún intestino va a estar así como limpio, pero que no tiene, el intestino cuando está sucio le llamo yo cuando tiene como pegado, el lodo pegado en las paredes, que es como un petróleo así, y que es bien fuerte dolor. ¿Ya? Eso se produce con las putrefacciones de nuestra digestión, con el consumo de la carne, ¿ya? Con el comer en exceso, todo eso. Y por eso se genera un cuerpo que alcoholiza más, ¿ya? Entonces, nuestro ADN humano, que es el ácido desoxirribonucleico, ya que está dentro de la célula, es ahí donde está la información genética. Y está en el núcleo de la célula, ¿cierto? El ADN. Entonces, el ADN es el que genera que a lo mejor usted tiene ojos claros, capaz que sus anteriores, su papá o su mamá tenía ojos claros, ¿cierto? Y le pasaron su ADN a usted y usted también salió con ojos claros, ¿cierto? Algunos salen altos, otros salimos chiquitos, ¿cierto? Por el ADN. Pero el ADN, ahí está toda la información genética de la persona y está compuesto de 3 compuestos, ¿ya? Esto no lo olvidemos. Tiene azúcar, fosfato y proteínas, se puede decir. Base hidrogenada se llama, ya que son las proteínas. Son 4 aminoácidos que forman proteínas. Los aminoácidos son pequeñas moléculas que juntas forman la proteína, ¿ya? De aquí tenemos 4 tipos de aminoácidos. Adenina, guanina, citosina. Aquí tenemos, fíjense la letra. Aquí tenemos tiamina, adenina, citosina y guanina, ¿ya? Es la mezcla de esas letras. Nosotros, toda nuestra información genética es la mezcla de esas letras. Como estén mezcladas es como yo voy a hacer. Si cambia una letra de orden, es otra la condición. Ya por eso nadie es igual a nadie, porque son muchas de esas letritas
sacar de la dieta y las bases y la proteína también la podemos sacar de la dieta, ¿ya? Entonces tenemos que saber qué parte de la comida es qué, ¿ya? Bueno, el Señor en la dieta original en Génesis 1:29 nos mandó a comer toda planta que da semillas y todo árbol en que hay fruto y que da semillas. Eso es lo que dio para comer, ¿cierto? Después en el Génesis 3:18, ¿qué más dio? Dijo que podríamos comer plantas del campo, ¿cierto? Por el pecado, como por misericordia. ¿Por qué creen ustedes que dio las plantas del campo ahí? No las dio antes. Pues porque cuando Noé, me imagino que... No fue antes, fue cuando pecó el hombre. ¿Por qué dio las plantas del campo en ese momento? A ver, ¿qué creen ustedes? Sí, mire, la planta del campo es medicinal, ¿ya? Como el ser humano, dijimos al inicio cuando empezamos esta reunión que el ser humano por el pecado empezó a sentir culpa. ¿Y qué genera la culpa? Miedo. ¿Qué genera el miedo? Muerte celular, ¿se acuerdan? Entonces las células se mueren, por lo tanto necesitamos una ayudita extra, por lo menos para no morirnos a los 10 años, a los 20 y llegar a siquiera a lo que llegamos ahora, ¿cierto? Entonces para que el cuerpo se restaure, Dios dejó las plantas del campo, ¿ya? Y las plantas del campo tienen propiedades de sanidad de las naciones, dice la palabra, ¿cierto? Habla de sanidad de las naciones. Entonces la planta del campo se dio después, como parte de la dieta, en su misericordia Dios la dio para el hombre, ¿ya? Tenemos entonces estos tres elementos. ¿Qué hace el fosfato? El fosfato que está aquí en las verduras y la fruta y en el agua, el fosfato hace la función de regula nuestras funciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el azúcar? Ya dijimos, ¿se acuerdan? El azúcar, ¿para qué la consumimos? Para tener energía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la proteína? Cuando dicen, coma proteína, ¿para qué dicen al niño? Para que tenga desarrollo muscular, desarrollo celular, ¿cierto? Construye, es constructora. En el alimento vegetariano, ¿qué es lo que sería fosfato entonces? Aquí lo dice. Verduras, frutas, las plantas, ¿cierto? Y el agua, ¿ya? Eso es fosfato. En el alimento vegetariano, porque aquí estamos hablando, promoviendo el alimento vegetal, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería azúcar? Cereales y tubérculos. Cereales y tubérculos. Eso es lo que más tiene azúcar. No es que no tenga nada de vitaminas ni que no tenga minerales, pero estos tienen mucho más que eso. Y los de acá también tienen azúcar, pero tienen mucho menos. La verdura, ¿ya? Casi nada, ¿ya? Ya, entonces estos tienen harta azúcar y producen harta energía. Y estos de acá, este grupo de las proteínas, está concentrado principalmente en las leguminosas y las oleaginosas. ¿Saben cuáles son las oleaginosas? Sí, los frijoles, los lentejas. No, esas son las leguminosas. Oh, ya. Las oleaginosas, piensen en aceite, aceite. Ah, ya. Almendras, nueces, maní, pistacho, ¿cierto? La pecana, todo eso. Cacahuates, maní, lo decimos nosotros. La almendra, ¿ya? Ya. Entonces esa tiene bastante aceite, pero también tiene bastante proteína. Por eso se clasifica ya. Es como una clasificación más o menos de sentido común, no es que es una regla estricta, ¿me entienden? Esta clasificación que estoy trayendo acá es la que me enseñó el hermano Nímer Simeón, ¿ya? El hermano Nímer Simeón se basó en la Biblia para ello, ¿ya? En la Biblia, para clasificar. ¿Ya? Por ahí les voy a mostrar cómo. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que procurar en la dieta, entonces, es equilibrar la dieta, ¿ya? No dice ni a la izquierda ni a la derecha. Hay varios versículos en la Biblia que dicen, no se vaya a izquierda ni a derecha. Ahí yo puse uno que es Josué 1:7, dice que solamente esfuérzate, sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre el Señor nos ha llevado a ese mensaje de tener un equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el plato nosotros también podemos hacer un equilibrio, ¿ya? Y la propuesta de este plato equilibrado es esta, que en nuestro plato, la mitad del plato lo hagamos de vegetales, ¿ya? Que son, ¿por qué este lado? Porque estos son los de pH más alcalino, ¿ya? Los que no son tan ácidos al digerirse. Y en el otro lado ponemos los cereales y los tubérculos y también ponemos las proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me como así un puñado de... ¿Te dijo que le gustaban? ¿Se acuerdan? La oleaginosa, sí, ella dice, yo soy saludable y más rápido para que vaya a cocinar, me como así un plato, medio kilo, ¿cierto? Entonces es mucho, ¿ya? Porque se hace ácido igual, ¿ya? Entonces sí puede comer, pero su 20% más o menos, ¿ya? 20%. Y el 30% nomás de tubérculo. Entonces, si todos comiéramos así con el 30% de tubérculo, nadie sería ni gordo, ni diabético, ni nada de eso, ¿ya? Porque el tubérculo y cereal, digamos, de los energéticos. ¿Cuál es el problema? Que lo hacemos todo cereal, pues, y así un poquito de ensalada. Ahí está el desequilibrio. Claro, vamos. Ya, entonces ahí tenemos la dieta equilibrada, ¿ya? ¿Cómo me
si estamos equilibrando bien. Eso es importante. ¿Cómo medimos? Bueno, nosotros podemos comprar unas cintas de pH, ¿ya? Que las venden y que podemos tomar el pH en la saliva o en la orina, ¿ya? En la orina, si tiene pH 7, que es el pH neutro, va a estar bien. Si tiene pH 8 en la saliva, también va a estar bien. ¿Por qué ese pH 7? Porque resulta que la sangre humana tiene un pH de 7.34, creo. ¿Sí? Es el pH con las tiritas, porque... Con las tiritas. La pregunta es, aun cuando te salga la orina amarilla, que se supone que pues, es por falta de agua, ¿verdad? ¿El pH va a ser acertado en esas tiritas reactoras? Es que probablemente si la orina está amarilla, el pH va a salir ácido. Ok, entonces sí influye. Influye, Para claro. sacar- Claro, sí, en el pH influye el agua, porque acuérdense que el grupo regulador era el primer grupo que mostré ahí, ¿cierto? Y ahí estaba fruta, verdura y agua. A veces la persona regula bien el plato, pero no toma agua, igual está ácida, ¿ya? Entonces, ese nos va dando un indicador si le estoy poniendo mucha o poca verdura a la comida, por ejemplo. ¿El pH que está en la orina es el mismo que va a estar en la sangre y en la saliva o va a variar? No, va a variar. Es que los pH varían en el cuerpo, pero el de la orina, como es residuo, es un residuo, está más o menos probado que si el de la orina es 7, significa que el pH de la sangre no está sacando minerales del cuerpo. Porque ¿qué pasa cuando el pH siempre de la sangre va a ser 7.34? El cuerpo hace procesos de equilibrio que se llaman homeostasis, ¿ya? El cuerpo hace estos procesos de equilibrio. Por eso que no nos morimos aunque transgredimos, porque el cuerpo está todo el tiempo equilibrando para que no nos muramos. Pobre cuerpo, ¿cierto? Siempre está la célula equilibrando. Son procesos que Dios dejó así, de equilibrio. Entonces, uno de los procesos homeostáticos que hace el cuerpo es cuando la sangre no tiene suficiente mineral desde la dieta para poder mantener su pH, porque estamos hablando de todo lo que tiene mineral es mucho más alcalino y todo lo que tiene más proteína y azúcar es mucho más ácido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no le damos suficientes minerales de la dieta? El cuerpo va a sacar las reservas, ¿ya? Lo que hace es sacar del hueso, del músculo, entonces el pH de la sangre se sigue manteniendo en 7.34, pero ya está habiendo un desgaste, un desbalance, entonces empieza a haber qué problema de salud cuando saca del hueso. ¿Qué? Osteoporosis. Osteoporosis, ¿qué más? Osteoartritis, Osteostenosis. exactamente, artrosis, artritis, todas esas enfermedades de huesito es porque saca el pH, o sea, saca mineral para equilibrar pH. Y cuando saca de los músculos, saca el potasio, ¿qué pasa? Nos da calambre, exactamente. Entonces, por esa razón que nosotros debemos de la dieta darle los minerales, ya, bastantes minerales. Pero ¿qué pasa si solamente comemos puro de este lado? Puro minerales y fruta y fitoquímico y todo. Y no comemos nada con proteína, nada con azúcar. Vamos a estar débiles igual porque necesitamos un poco de azúcar y también no vamos a tener las proteínas que igual ayudan a los procesos, ya, porque el cuerpo necesita hartas proteínas igual, pero no en cantidad, sino que el cuerpo produce mucha proteína, pero hay 9 aminoácidos que son los esenciales que el cuerpo no los produce y que hay que sacarlos de la dieta. Pero en una porción de un 20% solamente, ¿ya? El páncreas también juega una función muy importante, ¿no? Exactamente, el páncreas, lo que hace el páncreas es, entre otras cosas, producir la insulina, que es una hormona que ayuda a que entre el azúcar a la célula. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos mucho azúcar? El pobre páncreas es tanto lo que se desgasta que ya después se paraliza y se daña, ¿ya? También el páncreas, a veces le entran infecciones y se produce esta pancreatitis, cuando hay mucha fermentación alcohólica, ya cuando hay mucho azúcar en el cuerpo. El azúcar es bien corrosiva cuando es mucho, ¿ya? Por eso tiene que hacer su porción precisa y ¿dónde Dios dejó el azúcar? A ver, ¿dónde Dios dio el azúcar? ¿Cuáles son los tubérculos? Sí, cereales, los dátiles. y también en las frutas, exactamente. Frutas, tanto en las frutas frescas como en las frutas secas. Dios dejó toda la cantidad de dulces que hay acá. Mi hija le gusta mucho la cultura mexicana y ubica todos esos dulces mexicanos de todos los nombres. Yo digo, pero hija, eso no es alimento, eso es pseudoalimento, eso es lo que hace mutarte tu célula. Eso es lo que hace es ponerte ácido del cuerpo, ¿cierto? Sí, son ricos los chocolates, son ricas los dulces, pero eso es dañino, porque no es el alimento original. Y por eso que es una lucha constante contra el yo, vencer estos apetitos, porque es muy atractivo, ¿ya? Es muy atractivo. ¿A qué no le gusta comerse un helado, cierto? Le dicen nieve, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es una lucha constante. Y sí, claro. Entonces las mezclas que ha hecho el enemigo
como dice ella ahí, el café helado, todas esas cosas, te está metiendo azúcar, crema, las grasas, ¿cierto? Te está metiendo el café que es altera el aparato nervioso, ¿cierto? Entonces te da la bomba ahí, pues, y te la da a dosis pequeñas, hasta que te vaya envenenando de a poco, para que ahí te mantenga y no te des cuenta que te está envenenando en el fondo, no razones, ¿cierto? ¿Qué nos hace el Señor? Es llamarnos, atraernos. Siempre Dios nos está atrayendo y es misericordioso. Así como lo hizo conmigo, que me atrajo de estar en una condición nada diferente como todo el mundo, a por lo menos intentar aprender, intentar cambiar y tratar de ayudar, pues, ¿ya? Pero principalmente siempre el que necesita la ayuda es uno mismo. O sea, yo no puedo predicar de algo que no hago, pero también muchas veces tengo que pensar que lo que hablo es para mí mismo, ¿ya? Nadie puede pensar que es para el otro y yo no necesito. Estamos todos, como decíamos en la mañana, somos nada, estamos en una condición desfavorable ante la justicia de Dios. Necesitamos a Dios, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una sábana, si ustedes se fijan, esta sábana se ven que tiene muchos alimentos. Ya aquí tiene las frutas secas, tiene las verduras, y aquí tiene incluso las verduras por clasificación, ¿ya? Las verduras de raíces, las de hojas, las de tallos, las verduras, los frutos de verduras como por ejemplo las calabacitas, los pepinos, los pimientos morrón, aguacate, ¿cierto? Tomate. Aquí tenemos los frutos de verduras en vaina, como la chícharo, le llaman ustedes, ¿cierto? Todas las vainitas, ¿ya? Aquí tenemos las flores de verduras como las alcachofas, todo lo que son champiñones, coles, repollo, coliflor, de todos los colores. Allá tenemos las hierbas aromáticas, ¿ya? ¿Por qué las separamos? Porque todas tienen funciones diferentes, ¿ya? Por ejemplo, las de azúcar dan más energía y para una persona muy gordita no puede comer pura de esta verdura porque se va a engordar más, o sea, no le va a ayudar. Para uno más flaquito, para una más gordita le conviene más comer más hojas y tallos, que tienen más fibra, ¿ya? No significa que el flaquito no pueda comer de eso, pero no solo de eso, ¿ya? El flaquito hay que ponerle de esto, pero también de las de raíz, ¿ya? Esto ya como más general, para todos. Estas de acá, las flores, tienen compuestos que ayudan a los neurotransmisores a estar más equilibrados y ayudan a estar más felices, ¿ya? También los aromáticos tienen la función de que limpian, son desparasitantes, y son muy sazonadoras. Entonces uno puede hacer ciertos aderezos. Por ejemplo, a usted que le gusta lo picante, pueden usar, en vez de usar el ají, el chile, pueden usar el ajo, ¿ya? Entonces pueden hacer una salsa con ajo picadito, 6 dientes, por ejemplo, 7 dientes, y le ponen perejil. Luego le ponen aceite de oliva. Yo a veces lo mezclo aceite de oliva con el girasol porque como le echo bastante, y le pongo jugo de limón, ¿ya? Y ese es un aderezo que usted lo puede echar a su comida y que no le va a causar mucho daño, excepto que se coma toda la fuente. Pues si usted come una cucharada así moderadamente, va a ser bien, ¿ya? Entonces aquí tenemos los cereales. Esa lámina la hicieron en Perú, por lo tanto aparecen otros cereales que a menos en Chile no hay, creo que aquí no sé si estarán todos, pero aparecen con gluten y sin gluten. Con gluten tenemos el trigo, la cebada y el centeno. Y la avena, que también tiene un compuesto medio parecido al gluten, pero que no es gluten, se llama avenina, ¿ya? Pero también tenemos los sin gluten, que ahí tenemos el maíz, el arroz, la quinoa, amaranto, ¿ya? Mijo, y tenemos todos los tubérculos aquí, de todos los colores que uno encuentre. También tenemos aquí las menestras o leguminosas, ¿cierto? Y aquí tenemos oleaginosa, frutos secos y semillas, ¿ya? Las semillas están dentro de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Tratar de generar platos que tengan esa mezcla, ¿ya? En un equilibrio. Bueno, esto que estoy explicando tiene un fundamento bíblico, que está en la Biblia, pero también está el fundamento de Ezequiel 4:9. Y ahí aparece un pan que Dios le dio al hombre, donde le mezcló cereales con leguminosas, ¿ya? Le dio a Ezequiel. Y en ese pan se ve ya la nutrición, se ve que está por lo menos todo el lado que vimos del lado derecho, ¿cierto? Están los cereales, están los leguminosas. ¿Por qué el hermano Nímer Simeón plantea que hay que tratar de comer más de un cereal? 3 cereales. Porque lo dice ahí en Ezequiel, incluso ahí son 4. Pone el mijo, ¿cierto? La avena, la cebada y el trigo, creo. ¿Ya? Entonces, pone 4 cereales. El mijo es casi pura cáscara. Entonces el hermano Nímer dice, como este Ezequiel iba a estar ahí acostado un año, no tenía movimiento peristáltico, entonces, movimiento intestinal. Entonces la fibra, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos movemos, a lo mejor no necesitamos poner tanto fibra.
como el mismo, que es muy duro. Pero 3 cereales por lo menos para que tengamos una combinación de aminoácidos, ¿ya? Y de vitamina B. Y luego tenemos que también hay un fundamento genético que se los mostré, que es cómo están formados los cromosomas del ADN, ¿cierto? También está la nutrición, donde si comemos así equilibrado vamos a tener todo lo que pide la nutrición. ¿Qué pide la nutrición? La nutrición nos dice que hay que comer proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas, ¿cierto? Y también tenemos el fundamento bioquímico, que es que tenemos que tratar de tener una calidad de sangre y de tejidos correctos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros mejoramos nuestra dieta? Bueno, aplicamos esta dieta superior. ¿Por qué equilibrada superior? Porque estamos sacando todo el origen animal, ¿ya? Si nosotros comemos huevo de campo, ese va en el grupo proteico, ¿ya? Pero, por ejemplo, la leche y su derivado, es mejor sacarlo, porque ya a esta altura es pura hormona, está llena de antibióticos, entonces no es un alimento bueno, ¿ya? El lácteo. Y se puede comer sin eso, no hay problema. Solo que el problema lo tenemos nosotros aquí y aquí, ¿ya? No es un problema físico. La carne, ni decir, pues ya no deberíamos de estarla consumiendo, ¿cierto? Entonces, esta dieta equilibrada superior que se propone es la dieta original, mejorada con el Génesis 3.18 y con el Ezequiel 4.9, ¿ya? ¿Qué hace la aplicación de una buena dieta? Nos va mejorando la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿ya? Produce cambios importantes. Restaura nuestros genes, los tejidos, para volvernos nuevas criaturas, ¿cierto? Y la aplicación va a ayudar considerablemente a estar inmunizado ante la amenaza, ¿ya? Entonces ahí tenemos, mira, fíjense qué lindo, porque el hermano Oliver Simón planteó esa dieta como en el año 2000, pero también Harvard lo planteó en el año 2013, ¿ya? Una dieta muy similar, ¿se fijan? Casi igual. Un poquito distinto las proporciones nomás de ellas, porque lo que dice el hermano Oliver, 50, 30 y 20, 50% verduras, 30 de cereales y tubérculos y 20 de grupo proteico. Y ellos dicen 50, 25, 25. ¿Ya? En el grupo de acá ponen fruta y verdura, en el grupo de allá los energéticos y las proteínas. ¿Ya? La Iglesia Adventista también en su momento sacó este plato y le llamó maestral. No sé si todavía está difundiendo el mismo plato, pero también es un plato más o menos equilibrado. ¿Se fijan? Acá el 50%, que el 30%, que el 20%. ¿Ya? Y ahí más o menos tenemos, se fijan visualmente, un plato equilibrado con sus verduras, sus energéticos y sus proteínas. Aquí tenemos otro, ¿ya? No sé si vamos a ver la foto, pero son platos equilibrados. La idea no es que cocinemos tantas ollas, sino que, por ejemplo, si usted antes hacía el arroz solo, ahora le pone arroz, maíz y quinoa, ¿ya? Le pone más mezcla para que, pero dentro de la misma elaboración, porque ¿qué pasa si cocinamos muchas ollas? También se producen problemas digestivos, porque todo queda como diferente de digestión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted la leguminosa antes la hacía con un cereal, póngale 2 o 3. ¿Ya? Las ensaladas no hay problema, esas son frescas generalmente y se pueden poner hartos tipos. ¿Ya? ¿Ah? A ver si me entiendo. Bueno, entonces ahí tenemos, ven, otro más. En los desayunos se pueden hacer los cereales endulzados, como les decía, con alguna leche vegana. Podemos tomar los extractos de jugo de verduras que son súper saludables, pero eso hay que tomarlo un poco antes de las comidas, ya como unos 20 o 30 minutos antes. Ahí se fijan que esta dieta equilibrada incluso se puede hacer en frasco. Apenas se nota ahí, pero en el frasco usted puede poner al fondo, por ejemplo, leguminosa un poquito, ya, cereales, le puede poner las verduras, algunas semillas arriba y ya tiene un plato equilibrado. Ese frasco se puede llevar al trabajo o al paseo, donde uno quiera. ¿Se fijan? Y también las frutas se pueden consumir con yogur o con pan, ¿ya? Las frutas. El yogur también es un fermentado. Ahora, idealmente que sea o yogur de una vaca saludable o mejor el yogur vegano, que también les podría o enseñar o por lo menos pasar una receta que tengo de yogur vegano. Hay un yogur natural, ¿no? También. Yogur natural. ¿Pero de vaca? Sin azúcar. De vaca. De leche de vaca, sí. Ya, el que yo les hablo de yogur vegano es muy parecido en sabor, pero se hace no con leche de vaca. Se hace con leche de coco y con arroz blanco. Y se le ponen probióticos, de esos que venden para en los lugares de productos saludables, que son bichitos que son para mejorar la microbiota de uno, la microbiota intestinal, pero esos bichitos sirven para fermentar esa mezcla. Y le queda el yogur parecido al... No, los probióticos los venden en unos frasquitos y vienen en cápsulas y son cepas. Los laboratorios han sacado, por ejemplo, de la leche materna han sacado cepas. Eso está muy avanzado en esta ciencia de la microbiología. ¿Por qué? Porque se sabe que el ser humano, como ha comido
La microbiota de nosotros está llena de una variedad inmensa de bacterias y hongos y distintos tipos de microorganismos que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿ya? En el intestino se aloja más del 90%, más del 99% de la microbiota, más o menos, ¿ya? El volumen es harto, son como 2 kilos de nuestro peso, más o menos. O sea, gran parte de lo que nosotros somos es esos bichitos. ¿Qué pasa cuando se desarrollan los malos, los que enferman? Se producen enfermedades o los parásitos que le llaman. ¿Han escuchado los parásitos? Que son larvas y cosas que se generan en nuestro intestino. Entonces, cuando nosotros... Eso reproduce, hermana, porque tiene se hace acidez en el cuerpo. Por eso, claro, exactamente. Y porque también uno a veces no limpia bien lo que come, ¿ya? No hace buen aseo a las verduras, ¿cierto? El agua también. Pero se parasita el cuerpo. Y todos podemos tener parásitos, ¿ya? Que la mayoría de la gente que tenemos parásitos. Entonces, hay que tratar de ir regulando esa vida que tenemos dentro nuestro que se llama microbiota. Que es tan importante que le han llamado que es un órgano más, ¿ya? La microbiota se considera un órgano más de la persona. Entonces, esos bichitos que venden se llaman probióticos porque son bichitos vivos, pero que son buenos y que son una microbiota que ayuda a que el cuerpo se mejore. Entonces, con ese tipo de bichitos nosotros podemos hacer yogur. De hecho, para hacer el yogur que hacen industrial, usan bichitos, usan lactobacilos, pero son como 2 tipos nomás. En cambio, en las cepitas que uno compra, a veces vienen más. Hasta yo he visto 10, por lo menos, yo compro de 10 cepitas. 10 tipos distintos de bichitos que son buenos. Para mejorar la microbiota uno puede tomar eso en ayuna por un buen tiempo, ¿ya? Y ayuda. Pero ayuda siempre y cuando le demos fibra, porque esos se alimentan de fibra. Entonces, si no le damos fibra en la dieta, los bichitos no tienen que comer, se mueren, pues así que gastamos dinero de más, ¿no? Por eso que hay que comer fibra, ¿ya? Bueno, ahí tenemos otro más, ¿ya? No se distingue mucho, así que no saco nada con pasarlo. El Señor quiere darnos nosotros sanidad y nos promete en Jeremías 33:6. He aquí que yo les daré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso quiere el Señor para cada uno de nosotros y quiere darnos cada vez más su conocimiento para que lo apliquemos y para que nos sirva para predicar el Evangelio como dijimos en la mañana, ¿ya? Así que así sea, se haga una realidad en nuestras vidas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, díganme. Yo voy a lo que le iba a comentar antes, hermana, yo había escuchado que la forma correcta cuando se comen las frutas, por ejemplo como manzanas o así, es como una media hora antes de la comida. Dicen que más o menos las frutas tardan en digerirse como 15-20 minutos más o menos. Yo lo que yo he escuchado. Y que es importante hacer la comida porque si se come después de la comida producen precisamente, se fermentan y producen alcohol. Eso fue lo que escuché yo. No. Otra pregunta casi va igual, que dicen que no tomamos frutas después de comer o ya en la tarde o en la noche que porque se vuelve azúcar. Sí, eso mismo es lo que estaba hablando, que fermenta, ¿ya? No, la fruta, mire, es mejor comerla como una comida única, ¿ya? Esa es la mejor forma. Porque si usted la come antes, usted no sabe cómo está su estómago. De partida no son 20 minutos, debe ser más, 1 hora, 2 horas de digestión. Entonces, significa que si usted hace una comida y espera 2 horas para comer después lo otro, está haciendo otra comida adicional. Y el consejo al menos de Elena de Juárez es que hagamos 2 a 3 comidas al día. Entonces, mejor si voy a comer fruta, me hago una comida abundante de frutas. En la mañana es la mejor hora, ¿ya? Y puede hacer un buen pan y la acompaña con un buen pan. Tengo entendido que también no se puede mezclar todo tipo de frutas en una eso sola depende de cómo esté la persona. Cuando el hígado ya está malo, empieza a generar problemas mezclar ácidas con dulces, sí, es verdad. Pero hay gente que no tiene tan mal el hígado y las mezcla. Pero la idea es no abusar de la mezcla, tratar de comer, por seguridad, mejor comer más de un tipo que de otro. No es una regla tácita para todos porque cada organismo es distinto, ¿ya? Hay gente que hace malas mezclas y que no tiene hígado graso, pero ¿qué pasa con esa gente? Yo he observado eso. De partida hay gente que come bien poco, no come mucho, son bien moderados para comer. Y muchas veces son personas bien activas que comen y se van enseguida a mover, entonces no están haciendo sedentarios. Eso influye también bastante. Y son personas pacíficas, entonces su digestión es más rápida. Pero la mayoría, si acá estamos hablando del promedio de las personas, no es así. La mayoría del promedio de las personas hace mala mezcla y enseguida se empieza a notar porque nos empezamos a poner barrigones, empezamos a hacer hígado graso. Entonces estamos hablando aquí de un promedio, ¿ya? Okay. Para los tiempos actuales, que donde hay mucho hígado graso.
y donde evidentemente si yo pongo frutas frescas con cosas húmedas y en un ambiente de calor va a sobrefermentar, a menos que mi intestino esté bien limpiecito. Pero igualmente no mezclar tanto, comerlas más solitas es mejor. Y con pan puede ser un poco, porque como les decía, el pan ya está predigerido y si usted lo tuesta además es sequito, entonces no hay problema. Otra de las cosas que le quería comentar, yo en Estados Unidos vi que precisamente venden ese plan que dice Ezequiel 4:9. 4.9, sí. Así tal y cual viene, así es Ezequiel 4:9. Sí, ese también lo podemos enseñar. Ese también lo podemos enseñar esta semana. El pan de Ezequiel no idéntico, porque no sé si vamos a tener todos los ingredientes idénticos, pero muy similar, porque, por ejemplo, supongamos que Ezequiel dice que hay que ponerle trigo, avena, mijo y cebada. Y nosotros en vez de ponerle trigo, avena, mijo y cebada, le ponemos trigo, avena, quinoa y maíz. También son cereales, ¿me entiendes? Podemos hacer uno parecido a Ezequiel 4:9. Nosotros en casa lo hacemos. Entonces no es muy saludable comer mucha fruta. Sí es bueno, pero comerla sola. Y no a cada rato, no como postre. Sí, es bueno comer fruta. Pero si yo estoy muy mal, a lo mejor por un periodo capaz que me conviene dejarla un mes, qué sé yo. Pero depende de cada caso, no puedo... ¿El agua decir- fresca en la comida? No, el agua fresca hay que tomarla, pero entre comida. Y sin azúcar. Es mejor aprender, perdón, es mejor Se aprender sabe con ella. también que lo dulce y las harinas producen acidez. Y en la acidez, como usted lo explicó, es el ambiente perfecto para que se desarrollen bacterias y microorganismos que posteriormente pues afectan la salud y la Claro, enfermedad. exactamente. Mientras que la comida verde, lo que hasta donde tengo entendido, lo que hace es más alcalina, o sea, promueve un ambiente de alcalinidad y es pues más bueno para... Sí, es que por eso hay que comer en equilibrio, para tener la neutralidad. Dentro de los alimentos bien alcalinos tenemos los germinados, ¿ya? Yo me fijé que hoy día había una ensalada con germinado y es bueno. Y aquí parece que venden bastante germinado de alfalfa. Y ese es súper bueno. Y ustedes pueden hacer en casa el de alfalfa, el de lentejas, pueden hacer el de... sí, también pueden hacer el de chía, linaza. ¿Linaza le dicen acá? ¿Linaza? Es que en Argentina dicen lino. Bueno, miren, yo creo que aquí lo que debemos sacar es que de cada cosita que aprendemos podemos usarlo para predicar, ¿ya? Para dar el evangelio. Por ejemplo, si usted aprende a hacer su germinado, le hacen taller a la comunidad a los que quieran aprender. Si usted aprende a hacer su pan, le enseñan a la comunidad. Y eso nos va a sanar a nosotros y nos va a ayudar también a dar el mensaje. Eso es importante. Si las aguas dulces no nos hacen bien a nuestro cuerpo, pues mejor el agua natural, comer pura agua Sí, natural. o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, usted puede hacer agua de acá se me escalita roja, ¿cómo se llama? De Jamaica. Pero no endulzarla con azúcar, sino con stevia. Y ahí usted la puede tomar en cualquier horario porque no le va... Mire, piense esto, todo lo que es azúcar entra del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Hace digestión. Pero cuando no es dulce, no. Si es una hierba, por ejemplo, y no lleva azúcar, no pasa nada. ¿Es una planta stevia? Es una planta la stevia. Hermana, y el azúcar de monje. ¿De qué? De monje. ¿Qué es De eso? monje. El azúcar del monje es una fruta que recientemente ha salido, que es de muy buena digestión también. Y no es de azúcar, pues, pero... Lo voy a investigar porque no la conozco. Es un árbol que se da en China. Ah, ok. Es un árbol y da una fruta y los chinos ya no la dejan para acá, para otros países, y se llama del monje. Aquí había un árbol aquí en Guadalajara. Se lo voy a enseñar, hermana, yo lo tengo, para que ahí lo metamos. Ok, vamos a revisarlo. Ya no, me queda tarea porque no lo conozco. ¿Qué cosa? Ah, me dice mi hija, acá me lo trae. El fruto del monje. ¿Qué tiene un árbol del monje? Ah, endulzante natural. No sé. Sí. Claro, yo no sé si ese endulzante es para los diabéticos, por ejemplo, o no. Ah, puede ser que sea parecido al stevia. Sí, es parecido a stevia. O qué me dice del agave o la miel. Ahí no, la agave y la miel igual es azúcar, ¿ya? Es azúcar. Cuando hablemos de diabetes, ahí les voy a explicar un poco más, pero es azúcar. O sea, no es azúcar tan dañina como la sacarosa, la blanca. Los dátiles también. Sí, también es azúcar. Lo que pasa es que son azúcares más saludables, pero igual son azúcar. Sí. La miel de agave Inulina. Ah, ok, ya. que por eso lo dan utilizar los diabéticos. Tiene fibra, ya. Sí, pero igual yo creo que debe ser un poquito de la glucosa, no creo que no tenga nada. Me parece bien, voy a estudiar, ¿ya?
La voy a estudiar porque no la manejo bien, pero sí no creo que sea 100%, así como la stevia que no tiene prácticamente, no sube el azúcar en sangre. Sí, pero la stevia que venden ya viene con 50. Sí, eso es verdad. Hay que buscar la que sea más natural. Que sea más natural porque ya vienen procesadas ahí con azúcar. Sí. También está el azúcar que se extrae de la planta de agave, que se llama inulina. Ah, Es un endulzante blanco que está teniendo bastante sí, auge en sí, el sí. mercado ahora. Ese parece que tampoco sube la glucosa, creo. Precisamente lo están recomendando y cuesta bien caro, así un kilito como 300, 400 pesos. Precisamente porque según los estudios que han hecho no dispara el índice hipoglucémico, ¿verdad? Y además que tiene fibra. Exacto, Sí. la mantiene Sí. así. Sí. Entonces, Miren, todo lo que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer refrescos dulces, cosas así, que no sea todos los días y que usted cuando va a comer a lo mejor su comida con fruta puede tomarse un poco antes el refresco, eso sí. Porque el refresco como es líquido, pasa más rápido. Pero no ese refresco metido con la comida salada o con los carbohidratos, porque ahí eso va a subir la fermentación de la mezcla. En cambio, cuando yo como dulce, es todo dulce. También en una cena se puede comer cosas dulces si está separada del almuerzo. Por ejemplo, si usted comió el almuerzo a la 1 y a las 6 ya tiene digerido su almuerzo, puede comer un poco de fruta. Ya en la tarde, de hecho la hermana Fay lo dice, una cena liviana con fruta y pan. Dice. Con los mangos me encantan a mí los Claro, mangos. se puede comer un mango, pero siempre y cuando el almuerzo se lo haya... Es que depende de cada persona, pero si la persona, por ejemplo, hace gimnasia, hace entrenamiento, que tendría que comer un poco más. La idea es que también seamos activos, pero es importante en esto esperar la digestión completa, ¿ya? Y uno sabe cuando uno digerió completo, o sea, uno se da cuenta cuando está digerido el alimento, porque uno se siente incluso con hambre, vacío de estómago. En cambio, cuando uno todavía está ahí con el estómago digiriendo, pero la mala costumbre es que ya quiere comer de nuevo. Eso no es hambre, eso es ansiedad, alcoholismo, ¿cierto? Otra cosa. Una pregunta, para ayudar al estreñimiento de forma natural. Ya, para ayudar al estreñimiento... Claro, la fibra, pero más así. Sí, mire, lo que pasa es que el estreñimiento tiene dos factores. Uno es la comida, bueno, tiene más de dos, pero digamos, tres factores que yo diría bien importantes. Uno es la comida, que puede ser una comida que no tenga suficiente fibra y por lo tanto se demora más en pasar, ¿cierto? Otro es la parte emocional que hablamos al principio, que cuando estoy estresado, cierro todo, entonces por más que coma fibra, igual queda detenido ahí la digestión. ¿Ya? Y la otra es el sedentarismo, ¿ya? Por ejemplo, ahora nosotros hemos estado muchas horas acá sentados, ¿cierto? Entonces es bueno que de aquí nos paremos y caminemos porque hay que activar la digestión. De hecho, a lo mejor debíamos haber caminado unos 10 minutos y después haber empezado el programa, por decir algo, ¿cierto? Porque la idea es hacer la caminata digestiva después de comer, es activar los intestinos. Y otro factor súper importante es el agua, ¿ya? Cuando tomo poca agua, me estreño. Entonces hay que tomar agua, pero el agua, cuando yo la como con las comidas, me provoca estreñimiento. En cambio, cuando la tomo fuera de los horarios de comida, me ayuda a la digestión. ¿Y cuándo es fuera? A ver, ¿cuántas horas después de comer hay que tomar agua? 2. ¿Y hasta cuánto rato antes? Una. Como 1 hora, media hora antes puede tomar líquido, ¿ya? En ayuna, ¿cuánta agua deberíamos tomar, más o menos? Un vaso. Más de un vaso. Más de un vaso. 2 o 3 vasos, vasos. ya al día. A mí me gusta, En la mañana. después de que como, me gusta comer algo dulce. ¿Eso es malo? Es malo. Es malo. ¿Sabe por qué? Fermentación. Porque eso le va a echar a perder lo que usted comió. Por eso que les hablábamos de que hay que nacer de nuevo para que esos gustos que tenemos cambien, ¿por cierto? Porque es rico, pero no es bueno. ¿Ya? Obviamente que a veces hay postres más saludables que se han hecho con stevia y ocasionalmente podrá ser, pero no es lo habitual. Y antes de acostarse, ¿es malo tomar agua? Un vasito más, creo. Un poquito más. Un poco antes de dormir. Por ejemplo, Un litro. si usted toma antes, Voy al baño. mire, yo así lo hago. Cuando me voy a acostar, yo antes de dormir no tomo justo antes de dormir, sino que trato de tomar la media hora antes, 40 minutos antes de dormir. Vasito. Entonces, justo antes de dormir me dan ganas de ir al baño, voy al baño y duermo. Y la idea es que uno en la noche no se esté despertando para ir al baño. ¿Por qué? Porque uno necesita reposar y que los órganos se reparen. Y cuando uno interrumpe eso por ir al baño, se interrumpe ese proceso. ¿Por qué pasa eso que dan ganas de ir al baño cada rato? Porque, por ejemplo, algunos varones ya tienen hiperplasia prostática, crecimiento, agrandamiento de la próstata. Por mucho azúcar se produce eso, ¿ya? O problemas de riñones, o problemas de vejiga. Yo tenía un problema de adherencias que me quedaron de unas cirugías que tuve y de una enfermedad que tenía,
y esas adherencias me taparon el uréter. Entonces yo tenía un paso pequeñísimo de la orina y me daban ganas de orinar a cada rato. ¿Ya? Y lo hacía un poquito y después a los 20 minutos nuevamente, y en la noche me levantaba como 2 o 3 veces a ir al baño. Entonces cuando a mí me operaron y me abrieron ese paso y me hicieron una cirugía ahí, yo después nunca más tuve ese problema. Era como, yo lo empecé a tener y no me di cuenta porque fue muy paulatino. Entonces después que me operaron yo era capaz de aguantarme mucho rato, o sea, no es la idea, pero si no tengo esa urgencia de ir enseguida, ¿ya? Constantemente. Claro, porque la vejiga, no estaba mal en la vejiga, era el paso arriba, ¿ya? Entonces cuando hay problemas así, que uno va cada rato, hay que hacerse tratamientos con baños de asiento, con cataplasmas de barro, viendo los exámenes para cambiar la alimentación, ¿ya? Porque eso ayuda a que ya no pase eso y podamos descansar mejor. Y el agua, bastante agua en ayuna, y ir reduciendo la dosis hasta la tarde. Entonces, si va uno al baño como 3 veces a la noche, anda uno mal del riñón. No se sabe si es riñón, si puede ser prediabetes o vejiga, o en el caso de la mujer a veces ha tenido niños y hay la prolapso, ya que empuja la vejiga hacia abajo. Por los partos a veces tienen prolapso después, o no solo por los partos, también el prolapso se produce por mucho gas. Cuando hay mucha sobrefermentación se produce mucho gas, ¿ya? Y el gas también empuja hacia arriba y hacia abajo. Entonces hay personas que están como gas siempre, como que todo les molesta, ¿cierto? No soportan el calor y están ahogados. Y es porque está mucho gas a nivel celular. Cuando hablamos de acidez siempre es a nivel celular, no estamos hablando aquí de acidez de estómago, estamos hablando, cuando le decía yo acidez, la acidez que hay en el medio intercelular, ¿ya? ¿Sí? Ahorita que habló de acidez, hermana, las cintillas que se compran son las mismas que se utilizan para medir la acidez del agua. Exactamente, hermano, la misma. Las cintas de medir pH son las que se usan para las piscinas, esas mismas. Sí. La orina. Claro, usted si lo mide en la saliva 8 y en la orina 7. ¿Ya? Eso es lo ideal, pues usted ve que le da 6, 6, 6. Ahora miren, es importante también mencionar que el pH 7 es equilibrado y el 6 no es que sea un punto más abajo, son 10 veces más ácido, porque son medidas en matemáticas antilogaritmo, ¿ya? La medida logarítmica es la medida contraria a la potencia, y la potencia van de 10 en 10. Por lo tanto, el logaritmo también va para atrás de 10 en 10. O sea, el 6 es 10 veces más ácido que el 7, y el 5 es 100 veces más ácido que el 7, ¿ya? Entonces, cuando alguien tiene pH 5.5, estamos hablando que tiene más de 50 veces más ácido que el neutro. Y es un ambiente propicio para el cáncer. Uno ve gente con cáncer, normalmente pH muy ácido, el cáncer. ¿Y qué tan seguras son estas cintas para medir? Yo la encuentro buena. Bueno, yo he comprado de varios tipos. En China, esas que me traen de China, no hay problema. Mercado Libre la Sí, vende. porque mira, usted si se va a tomar un examen de orina, le van a tomar la media del pH, pero de ese día, o sea, de ese momento. Puede que usted justo no tomó suficiente agua, que comió más mal y le sale bien ácido. O puede que justo el día anterior comió súper bien y salió 7. A los que les gusta hacer trampa hacen eso. Claro, pero al final de cuentas lo importante es tomárselas todos los días o día por medio para uno ir viendo en el tiempo, ¿ya? En el tiempo ha sido así como un promedio, porque no todas las veces va a estar igual. Si me enojo, ¿cómo va a estar mi pH? A ver, si me enojo, se pone ácido. Sí, es más bajo. Baja, eso es lo malo, que baje. O que suba mucho también. Mi pH 8 es una persona mal nutrida, que está muy cargado de la verdura y no come proteína, por ejemplo, ¿ya? Pues es un indicador. Entonces, un pH neutro es correcto, es como no dice ni izquierda ni derecha, como decía. Bueno, si quieren después de la semana podemos seguir con otros temas para que vayamos aprendiendo cómo ir aplicándolo. Eso es lo que importa, terapia, ¿cierto? Algunos ejemplos de platos. ¿Ya? Y de desintoxicación también yo creo que no se puede. Sí, claro. Tenerlo en mente para- Sí, por supuesto. Podemos hablar de desintoxicación. Sí, porque cuando empezamos un cambio de estilo de vida es bueno desintoxicarse para que eso se note. Pues. Porque si está muy intoxicado el cuerpo, yo empiezo a comer sano, pero caes, es como tirar una fruta fresca en un bote de basura. Al poquito va a estar toda podrida, pero no es que la fruta estaba mala, sino que cayó en un ambiente que no era bueno. Un ambiente ácido. Exactamente. Eso. Bueno, le entrego el micrófono. Amén. Wow, pues, ¿cuántos estamos agradecidos con la hermana Lidia? Hermanos, pues es una información muy enriquecedora para todos.